Categoría intermedia, a las 10 de la mañana Sportivo San Lorenzo va a recibir a Deportivo Capiatá, mismo horario para Guaraní de Fram, ante 12 de junio. Whirlpool, tecnología que se disfruta con el pacto de confianza NGO. No Ron frutos del bosque, probalo ya. De Avirá Caricia con el nuevo Caricia 2 litros, disfruta tu jugo favorito. De Avirá Caricia, Tupi, 29 años llenando tu hogar de felicidad. El lunes a las 17 Resistencia ante Guaireña y 19:30 River Plate ante Encarnación. Catedral Weekend hasta 50% de descuento con todos los medios de pago. Delivery 627-7000. Farmacias Catedral, 120 años de calidad y compromiso con tu salud. Ponele pecho a tu economía porque las pechugas rinden más a tus reuniones familiares, a tu buena alimentación. Elegí pechuga de Pechugón. En Bangkok te damos el impulso que necesitas para construir tu hogar. Tasa desde el 7,9%. Bangkok crece desde la raíz. Cocido con leche La Pradera en su presentación sachet de 1 litro. Fresca por 60 días y sin necesidad de frío. La Pradera, lo mejor en lácteos. El martes a las 17 por la fecha 9 de la intermedia, Santaní va a recibir a Independiente y ese mismo día martes 19:30 para Rubio Ñu versus Fernando de la Mora. En Shell bajamos todos los precios, ahora 270 guaraníes menos por litro en todos nuestros combustibles. Shell, sponsor oficial del Albirroca. Record Electric presenta cables Indus Cabos, la línea de conductores eléctricos de alta calidad. Indus Cabos representa y distribuye Record Electric Saeca. Así como el Albirroca deja todo en la cancha, Chortivis deja su sello en cada corte. Chortivis, sponsor oficial del Albirroca. El miércoles a las 15 termina la fecha 9 de la intermedia con 2 partidos en simultáneo. Tacuaré, que va a recibir a Sportivo Carapeguá, y Pastoreo será local ante Sol de América. Camiones Pica JMC robustos para querer más, rendir mejor y acompañarte en tu crecimiento con el respaldo de Chacomer Automotores. JMC Paraguay. Elegí la Universidad Privada María Serrana, infraestructura de vanguardia, proyectos de investigación y mucho más. Infoserrano.2.py. La familia multivitamínicos más completa, recupera la Z mujer, Z hombre e naranja. Activa tu energía extra con Recuperal Calidad Papasa. En la intermedia por ahora hay 3 punteros, todos con 14 puntos. Capiatá, San Lorenzo y Tacuaré. 13 puntos para Carapeguá, 11 puntos para Rubio Ñu y para Guaireña. Con 10 están Resistencia, Pastoreo, 12 de junio y Sol de América. Sí, Jorge. Muy bien, gracias Darío. Retornamos aquí desde el estadio Arsenio, donde reiteramos, siguen ingresando los hinchas de la academia y vienen las aficionadas del la siempre, señora, niño. la fanática, aquí la señora siempre saludando. Saludo para Esteban el Trico, hoy no pudo estar presente porque está trabajando en la zona de Tomatí, así que saludo para él en la zona de Villa Las Mercedes, Tomatí. Fanático Esteban del Trico también reportando sintonía, hoy no puede estar con su nacional querido. Reporte de sintonía cuando a poquito están llegando y muchos se nota que son familiares jugadores porque uno mira las espaldas y por ejemplo el niño que tenía ayer el Capibara, creo que tiene remera de Richard Prieto, debe ser familiar, primo, nieto o sobrino. No, nieto no creo que tiene ese sobrino, don nieto no va a ser joven todavía Prieto, hermano por allí, ¿verdad? Pero sí se ven muchos familiares, principalmente los futbolistas aquí en la zona central de las preferencias. De a poquito va tomando todo ese colorido importante para lo que va a ser esta tarde aquí en el Arsenio. Voy contigo, Fernando Medina, te escuchamos. Así es, acá voy a buscar las palabras de los hinchas de Nacional en la previa de este encuentro. Aquí me acerca justamente a un señor. ¿Qué tal, señor? Muy buenas tardes, estamos en vivo para Fútbol a lo Grande. Expectativa en la previa de este partido ante Luqueño, fecha 19, un balance de lo que está haciendo ese torneo de apertura de Nacional. Muy buenas tardes. Sí, la verdad que como hincha estamos bastante desilusionados por la marca del equipo. Esperamos hoy tener un resultado ambicioso frente a un gran equipo que es Luque. Luque viene, si bien es cierto, de perder o empatar últimamente en el campo internacional, siempre es muy peligroso el equipo, ¿verdad? Y bueno, y nosotros esperamos repuntar. La verdad que ahí hubo partidos en que no se dieron las cosas, si bien el equipo puso todo lo que tenía que poner, a veces el travesaño, el parante y algunos penales medio inventados, porque el VAR cuando te quiere favorecer te mata, pero el fútbol, ¿qué vamos a hacer? Y tenemos la esperanza de que tengamos un resultado ambicioso hoy día. Señor, ¿en dónde usted cree usted que pasó la falencia en cuanto a lo colectivo de Nacional y qué es lo que debe mejorar para el torneo de clausura? Fundamentalmente en la parte delantera, ¿verdad? Se nos habían lesionado Diego Duarte, Bailones que se fue y ahora está encontrando nuevamente su nivel Gustavo y bueno, tratando, diríamos, de congeniar con Colmán y a veces también las
suerte juega en el fútbol, ¿verdad? Y muchos partidos no nos ayudó la suerte. Bueno, esperemos que vayamos recuperando esa mística que solíamos tener los últimos tiempos con Bayern, pero y bueno, ahora creo que otra etapa y el equipo está mejorando. Eso, cuando guste y que tengan buena jornada también ustedes. Y entonces, Jorge, las palabras de un internacional. Acá más cerca a otro, vamos a decir un ratito. ¿Qué tal, señor? Estamos en... Para todo tipo de riesgo, cotizar mejor seguro para vos en banalseguros.com.py. Banal Seguros, sentí la verdadera confianza. Afiliate a la Caja Mutual por aportes de 140.000 para tu practicidad. Ingresa a msp.org.py y presiona afiliaciones online. Caja Mutual. Vení a divertirte en el Casino Slot del Sol. Tenemos máquinas de última generación, karaoke, restaurant. Estamos en el Shopping del Sol. Calidad, lo que estás buscando, todo arranca con el combustible. Lo recibimos, lo analizamos en el laboratorio y lo llevamos a todo el país. Copetrol, ¡vamos! Si no me equivoco, es el amigo Charly Goroso, en su momento futbolista de varias instituciones en primera división, el que lo tenéis cerca. Sí, déjame, le voy a saludar al Diego. Sí, le reconocí. Adelante, Fernando. Así es, estamos en compañía del exfutbolista Charly Goroso y justamente me está diciendo, viene como espectador de fútbol. Bueno, primeramente, muy buenas tardes, estamos en vivo para Fútbol a lo Grande. Expectativa de este encuentro, ahí justamente se estaban recordando un poco de tu carrera futbolística, Charly. Muy buenas tardes, un saludo a la audiencia, a los compañeros ahí, gracias por la nota. Sí, venimos un poquito a disfrutar de lo que es Luque Nacional, todo equipo importante de fútbol paraguayo y vamos a disfrutar del fútbol. Bueno, ¿qué expectativas tenés? Un sábado de tarde, lindo día para ver un buen espectáculo. Fecha 19 del torneo de apertura y va definiéndose también el campeonato, así que seguramente esperando un buen partido en esta jornada. Sí, obviamente, ver el campo de juego que está en excelentes condiciones, ver el ambiente de la gente que está llegando, Luque trae gente, Nacional también. Los dos técnicos son muy interesantes, por ahí tienen unos altibajos que tienen que ir mejorando, pero los 3 puntos seguramente que van a buscar el tema de las copas y todo. ¿Se extraña un poco el olor al césped? Se extraña, sí, se extraña bastante, pero bueno, viendo cómo es ahora, ¿no? Las canchas no eran como son ahora, el dinero no era como ahora, pero bueno, ya estamos en otra etapa. Muchísimas gracias. Gracias, hasta luego. Ahí entonces pasaba. De mi parte, un saludo para Charly. Él hizo periodismo deportivo, realmente últimamente estaba en la preparación física. De parte del niño, decirle un saludo allí al amigo Charly. Carlos Goroso, mucho tiempo en nuestro... sí, allí está Charly. ¿Cómo está, Charly? Saludos allí a la distancia para Charly. Mucho tiempo también en nuestro fútbol y hoy ya residiendo aquí en nuestro país. Está trabajando, si no me equivoco, en la preparación física en un gimnasio allí en Lambaré, me había contado la última vez Charly Goroso, también hoy llegándose aquí en la zona de las preferencias de cara a esta presentación de Nacional y Luqueño. Otro fanático fiel oyente, normalmente acompaña a su equipo, pero hoy quedó allí con la familia, el amigo Cachito de Luque. Saludo para él, para el amigo Cachito de Luque, reportando sintonía desde la ciudad de Luque. Y me dicen ya en camino los muchachos. Cuando me dicen los muchachos, los Chancholigan. Sí, él siempre está cercano a toda la gente de Chancholigan. También saludos para todos los oyentes que siempre están reportando sintonía. De momento, poco el movimiento del lado visitante. Yo creería que con el correr de los minutos vamos a tener mayor movimiento de los hinchas auriazules. Nos vamos hasta Estudios Centrales brevemente con la venta con Darío. Usted ya se puso su nueva camiseta, Darío. Claro, puesto. Sí. Y Darío Colmán también lo mismo. Claro que sí. Ya tiene su nueva remera. ¿Y Gustavito? O tiene que ser M. Porque Gustavito como que bajó 10 kilos últimamente. Él entrena allí con Popeye, creo que se llama su entrenador, su entrenador, su personal trainer. ¿Te entra Gustavito o ya es muy grande para vos? Le entra, dice. Le entra, sí, no, pero él bajó de peso. Anda entrenando, sí. Y no es canje, Ahí a la vuelta del canal tienen su gimnasio y entrena allí de 9 a 10 y media. Le da duro, ¿verdad? Gustavito. Acá le va a acompañar Fernando. Acá entra Gustavo. Niño, una confusión Ahí descuento. ¿Cómo pasó? ¿Qué pasó, Gustavito? Hola, Gustavito, ¿cómo estás? Porque según por la foto que vi, el que tiene Pumba es el mío y el que se quedó acá es el de Pumba. Ah, sí, es el mío. Pasa que... Ricardo ya le está diciendo ahí que me devuelva. Vamos a hacer cambio Pumba. Va a entrenar también ayer, la próxima semana va a ser... ¿Cómo es? Cardio va a ser Fernando. El lunes empezamos. Listo, el lunes, sí. Pero tenemos que seguir mucho tu camino, Gustavito. ¿Cuántos kilos llevaste, Gustavito? 10, dice.
10, sí, se nota. Bueno, Se nota sigamos muchísimo. vendiendo con Darío. Automóvil Supli está de aniversario, 70 años siendo tu aliado de confianza en repuestos. Automóvil Supli, legítimo, original, auténtico. Energy Gas llega hasta tu casa, rinde más. La instalación es gratuita. Delivery 021-728-9228. Tu solución rápida y confiable, Energy Gas. Para instalar tu industria o fábrica, organización, centro industrial de Villeta 1 y 2. Comunicate al 413-7000 a Paraguay Inmobiliaria S.A. Sanicer, 36 años de experiencia en el mercado. Lo mejor en porcelanato, cerámicas, losas, griferías, accesorios para la construcción. Sanicer, proyectando juntos. Sí, así mismo, David, ahí está el mensaje correspondiente. Va llegando a poco el hincha tricolor. La gente de Nacional, de Luqueño, no está por demás. Aquel oyente que se está sumando nuevamente. Vamos a repasar los equipos de Nacional y Luqueño. Estamos, Darío, con la información. Informa personal, si tenés Wi-Fi personal te duplicamos todo. ¿Cómo va el tricolor? ¿Cómo va el cuadro local, Fernando? Así es, en el arco camiseta número 30, Santiago Rojas. En la defensa, 4 para Luis Alfaro, 14 capitán de equipo Claudio Núñez, 23 Juan Cruz Montagudo y 5 para Gastón Benítez. En el medio sector, 33 para Orlando Ganalugo, 40 Fabricio Jara, 16 Celso Ortiz y número 11 para Gustavo Caballero. En zona ofensiva, 8 para Carlos Arruga y número 9 para Cristian Colmán. El 11 de Pedro Sarabia para enfrentar al Sportivo Luqueño, que sale con este 11. Camiseta número 12, Alfredo Aguilar. 22 para Santiago Campos. 23, capitán de equipo, Pablo Aguilar. 6 para Julián Marcio y 15 para Sebastián Maldonado. En el medio sector, 8 para Walter Rodríguez, 14 para Fernando Benítez, 16 Ángel Pirayo Benítez y número 13 para Iván Tito Torres. En zona ofensiva, 11 para Elvio Vera y 18 para Rodrigo Campos. De Gustavo Morínigo para enfrentar al equipo de Nacional. Muy bien, gracias Fernando. Allí está la configuración de los equipos. A propósito, van ingresando los suplentes, tanto de la academia como también del conjunto del Sportivo Luqueño para este encuentro que arranca a las 17 aquí en Barrio Obrero, Estadio Arsenio Rico, Darío. La Plata Empeños con certificación internacional ISO 9001. Te ofrecemos mucho más dinero. 52 locales. Ingresa a laplata.com.py. Empeña seguro, empeña La Plata. Crystal House, expertos en la colocación de vidrios templados, CBH laminados y más. Síguenos en redes sociales. Crystal House, cristalizando sueños. Para tus instalaciones eléctricas seguras y confiables, elegí Cables Cordeiro. Con respaldo de garantía Electropar S.A. 40 años generando soluciones con energía. A propósito, el banco tanto de la Academia Nacional como de la visita, sí, Fernando. Así es, mientras van ingresando los suplentes del equipo local de la academia, la banca de suplentes que se conforma de la siguiente manera. El arquero suplente, el número 1, Gerardo Ortiz, 3 para Alexis Cañete, 19, Darío Cáceres, 21 para Fabián Franco, 25, Roberto Ramírez, 38, Juan González, 13 para Leandro Mesa, 18, Sebastián Quintana, 27 para Richard Prieto, 39 para Jorge González, 7 para Diego Duarte y 31 para Francisco Vareiro. Van Por el ingresando lado- de a poco, Fernando, si no me equivoco, los hinchas de Luqueño en la tribuna norte del estadio. Así es, van llegando lentamente, todavía no superan las 20 personas, pero como siempre sabemos también, siempre los hinchas de la barra organizada van llegando al inicio del partido, mientras despierta el hincha de la academia, ya los equipos van ingresando justamente, tanto Nacional como Luqueño, así que ya enseguida va a estar arrancando este compromiso. Para completar la planilla rápidamente, Luqueño y la banca de suplentes que es conformado de la siguiente manera. El arquero de emergencia, el número 40, Ángel Espínola, 3, Adrián Brizuela, 5, Alexis Villalba, 31 para Joaquín Paredes, 33, Rodrigo Alborno, 27 para Julio Báez, 7, Kevin Pereira, 24, Aldo Parra, 25, Jonathan Ramos, 37, Lautaro Comas, 9 para Walter González y 19 para Marcelo Pérez. Señores, están por ingresar Nacional Luqueño aquí en el Arsenio Rico, en Barrio Obrero, en esta continuidad de la jornada 19 de la apertura de Fondo el Puntero. Libertad recibiendo Trinidad mañana 2 de mayo, Olimpia en Pedro Juan y en Itagua, Guaraní Ameliano. Nos metemos de lleno para Nacional Luqueño, los equipos al campo de juego. Si sos socio de Comes y Par, solicita tu crédito ordinario, tasa de interés del 9,9% hasta 18 meses de plazo. WhatsApp 021-248-8000. Comes y Par, tu mejor opción. Unisal te ofrece carreras acreditadas por la ANEAES. Bioquímica, contabilidad, derecho, otras carreras. Llámanos al 235-8000 Unisal. Tus fines de semana pueden ser perfectos con los chorizos calabresa con queso y toscana con hierbas al ajo, picante o tradicional, o pizza calidad desde su origen.
Tigre. Luego de este partido con Diego Iván, con Ricardo, con todos los compañeros, el líder del campeonato recibiendo la Huerta de 19:30, Libertad ante Trinidense. Los fertilizantes Solaris ofrecen soluciones integrales en la nutrición de las plantas, son altamente eficientes. Redes sociales Solaris Fertilizer Paraguay. Ingresa a www.aposta.le. Aposta a ganarlo cambia todo. Con Kenton tenés más servicios oficiales, más repuestos y más valor de reventa. Escrinos al 0976 10 10 10. Avanza siempre con Kenton Chaco. Me respaldo total. David Ojeda, el árbitro del partido, desplazando la pelota sobre el punto principal del campo de juego, del terreno de juego. Allí en conversación con sus asistentes. Hablamos de Luis Onieva, de José Mercado. Están los dos equipos dentro del terreno. Están bromeando Santiago Rojas, arquero de Nacional, con su colega del lado de Luqueño. Hablamos de Alfredo Aguilar. Ambos equipos, ambos conjuntos están dentro del terreno de juego. Brindemos por la amistad con un delicioso vino Álamos. Importa y distribuye en Paraguay Frutos de los Andes. Instagram Frutos de los Andes PY. Nos elegiste para asegurar tu primer auto, tu comercio, lo más importante, tu hogar y familia. Rumbo CCA de Seguro, 64 años protegiendo tu futuro siempre. Uninorte es la universidad privada número 1 en Paraguay. Inscripciones abiertas, llámanos al 021-729-4600. Uninorte número 1 en calidad, ciencia y cultura. Señores, esperando un buen partido aquí en el Arseniorí con Barrio Obrero, Nacional frente a Luqueño. En lo previo el comentario de Jorge Niño Sosa, una presentación de Quitador para acá, Loren, Quitadores de Lasca, nuestra calidad, su seguridad, la salud tiene apellido Fleming, sistema prepago, avenida Cebellálame 751. Llámanos al 729-6060 Fleming, estilo campo, tu barrida preferida. Los dos equipos, tanto Nacional como Luqueño, vienen de ganar la última presentación, el último partido. En el caso de Luqueño a Libertad. Pero hay una realidad. Estos equipos normalmente siempre están de mitad de tabla para arriba y no de mitad de tabla para abajo, como hoy día están las dos instituciones, tanto Luqueño como también el propio Nacional. Se esperaba mucho más de ellos en esta apertura, sí, se esperaba mucho más, tanto de Nacional como también del propio Sportivo Luqueño. De los dos, el que está un poquito mejor, si vamos desde por lo menos los números, es el cuadro auriazul. 20 puntos hasta aquí en la competencia, viene noveno el Sportivo Luqueño, mientras marcha décimo con 18 unidades el equipo de Nacional, que desde el arranque, por allí esa eliminación copera, le costó un poquito, el cambio de entrenador, todo lo que fue, algunos altibajos, salí más bajos que saltos, en verdad que altos, salí en cuanto a rendimientos. Misma situación para Luqueño, los dos no tuvieron buena presencia por la etapa internacional. En el caso de Luqueño, hasta aquí no pudo ganar en la Sudamericana, le quedó un juego nada más. El otro día tenía la gran chance de ganarle a Grau, no lo hizo así, a pesar de haberle ganado a Libertad. Muestra altibajos igualmente en la competencia, para lo que exige normalmente tanto la gente de Nacional y de Luqueño, deberían estar más arriba. Son equipos que siempre son candidatos a meterse en una Copa Internacional, porque no jugar una Libertadores y estar allí en puestos más trascendentales. Pero hasta aquí, por lo menos en esta apertura, casi es una apertura para el olvido para uno y otro. Buscarán cerrar de la mejor manera, porque esto a poco se va acabando, ya mirando un poquito lo que se viene para el clausura, para arrancar mejor dentro de lo que se vendrá sin dudas para uno y para otro. Si hacemos el repaso de las formaciones, Nacional con Santiago, Kili Rojas en el arco tricolor, Juan Luis Alfaro lateral sobre el sector derecho, Claudio Núñez, Juan Monteagudo y Gastón Benítez en la zona defensiva del cuadro tricolor. Gaona Lugo, el volante sobre el sector derecho, viene alternando últimamente en algunos partidos titulares, en otro suplente, hoy titularidad para Gaona Lugo. Fabricio Jara, Celso Ortiz, el doble 6, más tirado sobre el perfil izquierdo la presencia de Gustavo Caballero. Arriba, una especie de media punta, por lo menos eso en lo previo lo de Carlos Arruda. Después vamos a ver si ese es el parado final de Carlos Arruda, que también puede jugar un poquito allí sobre la línea de 4, un poco como doble 6, pero en principio estaría un poco más por detrás del punta, que será Cristian Colmán, el 9 en la estructura tricolor. Si miramos la visita del lado de Luqueño, Alfredo Aguilar en la portería del cuadro auriazul. Santiago Campos, el lateral sobre el sector derecho. Pablo Aguilar, la vuelta de Aguilar, titularidad para el experimentado Pablo Aguilar hoy con Marcho en la zona defensiva. Maldonado, Sebastián del lateral sobre el perfil izquierdo. Walter Rodríguez será el volante junto con Fernando Benítez allí en el medio campo. Ángel Benítez igualmente, el doble 6 lo Benítez. Iván Torres sobre el perfil izquierdo. Más adelantado la presencia de Elvio Vera y hoy Rodrigo Cáceres, el hombre allí en ofensiva junto con Elvio Vera. Todo listo, todo presto. Esto arranca aquí en Cancha Nacional. Moverá la visita, vendrá la orden, Ojeda lo hace ahora. Comenzó el fútbol. Relata Jorge Casal. Carga Iván Torres para Sportivo Luqueño, levanta centro, pelota larga de Nacional. Atento control al esférico el arquero Rojas.
ya queda sentido un futbolista. Primeros 15 segundos y quedó tumbado allí, creo que es Elvio Vera, Fernando. Así es, con la camiseta número 11, el que está caído es Elvio Vera. Quedó choqueado, noqueado Vera en el piso. Fútbol paralizado aquí en el Arsenio-Rico. Nos elegiste para asegurar tu primer auto, tu comercio, lo más importante, tu hogar y familia. Rumbo CCA de Seguro, 64 años protegiendo tu futuro siempre. Uninorte es la universidad privada número 1 en Paraguay. Inscripciones abiertas. Llámanos al 021-729-4600. Uninorte número 1 en calidad, ciencia y cultura. Se va recuperando Vera, va a continuar el fútbol nacional luqueño aquí en el Arsenio-Rico. Para mamá en Bristol, 50 millones para renovar su casa. Una fabulosa Volkswagen Tiguan 0 kilómetros. Bases y condiciones en bristol.com.py. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. En el Ahorrazo compra más y paga menos productos de calidad al por mayores ofertas. El Ahorrazo supermayorista, ahorra de verdad. Se viene Colmán para la academia, jugando por abajo para Gustavo Caballero sobre la banda derecha, carga Nacional. Caballero encara la marca, atención de Rodas, viene el primero de Arrúa, tira. Atento el arquero Alfredo Aguilar. Primera insinuación en ataque de la academia con Arrúa, el remate a las manos de Aguilar Niño. Mira, buena la chance para Arrúa, le salió muy recto el tiro allí. La primera conexión con Caballero, que finalmente pasa a ocupar el puesto de volante por derecha en el inicio y Gaona Lugo sobre el perfil izquierdo. En lo previo pensaba que iba a ser diferente la cosa, no. Caballero está jugando sobre el sector derecho para perfilarse un poco para su pierna más hábil. Buena conexión con Arrúa. Este sacó el derechazo fácil a las manos de Aguilar, pero me gusta cómo arranca el partido. Va a insistir Caballero para Nacional. Mega descuentos de Punto Farma hasta 60% en productos seleccionados, válido para los 690 puntos y la web. En Punto Farma cuidamos tu salud, tu belleza y tu economía. Cerámica Itagua, su casa para toda la vida, mejores materiales desde el piso hasta el techo. Ventas al 018-104-216. Ingresa a cerámicaitagua.com.py. Buen arranque de partido, intentó Colmán el disparo lejos afuera, ahora tiro de portería, salida que corresponde a Luqueño. El comentario de Jorge Sosa es una presentación de Quitadol para que ahora en Quitadol Lasca, nuestra calidad, su seguridad. La salud tiene apellido Fleming, sistema prepago, Avenida Sevillana 1751. Llámanos al 729-6060 Fleming, estilo campo, tu parrilla preferida. La pelota del experimentado Pablo Aguilar. Levante la pelota en terreno de Nacional. Golpea de cabeza Montagudo, despejando el zaguero de la academia. Balón mitad de terreno con Gastón Benítez. Benítez controla sobre el lado izquierdo, cruzando mitad de campo. Levanta el frico con destino a Gaona Lugo, que no va a alcanzar. Llega la pelota Alfredo Aguilar. Salida para Luqueño. Whirlpool, tecnología que se disfruta con el pacto de confianza. NGO, no Romportín, productos del bosque. Probalo ya. Ya virá Caricia con el nuevo Caricia 2 litros. Disfruta tu jugo favorito. Ya virá Caricia. Marcho tiene la pelota dejando para Ángel Benítez, que juega como un líbero en medio de los zagueros. Pelota de Pablo Aguilar para la visita. Levanta Aguilar, corre Elvio Vera. Quiere ganar por arriba, golpea de cabeza Núñez. Vera otra vez al piso reclamando una falta. No existe para el juez, recaptura Pablo Aguilar para Luqueño. En Villeta, zona residencial, salida rutas importantes, contesta al 021-443-600. La loteadora inmobiliaria es su inversión más segura en la vida. En mayo, comprando 4 cubiertas, como tenés 20% de descuento de regalo. Iván Torres viene el primero, atención, el cabezazo. Pasó cerca del travesaño, parecía que se metía esa pelota. Qué bien ganó por arriba Iván Tito Torres de cabeza. La pelota rosa al travesaño, se salvó Nacional, Niño. Sí, llega Rosal, llega a tocar allí el travesaño, casi se mete ese cabezazo de Torres. Decía, me gusta el partido porque en el comienzo metió presión Nacional con esa llegada de Arrúa. Ahora está de Torres allí, golpe a golpe, llegada. Ambos con situaciones en el comienzo de partido. Arrúa para Nacional el primero y ahora esta chance de Torres que pegó en el travesaño y se fue afuera. Fue buena la llegada del Chanchón. Salida que favorece a Nacional. En mayo, comprando 4 cubiertas, como tenés 20% de descuento de regalo en Quita Sabor Premium, como tal mejor en todos los caminos y también en la parrilla. Sin likes no hay partido. Aprovechar la promo Likes Doritos 150 gramos a 17.900 guaraníes. Promo hasta el 31 de mayo hasta agotar esto. Arrúa la salida para la academia, descargando para Gastón Benítez, cruzando mitad de campo, eleva sobre el sector izquierdo. Allí va Gaona Lugo, primero anticipa Pablo Aguilar, golpea de cabeza, jugando rápidamente sobre la banda derecha para Rodrigo Cáceres. Va Cáceres para el equipo de Luqueño, otra vez con Fernando Benítez, quiere colocar el centro, se durmió y le termina sacando Gaona Lugo, saque lateral en su terreno para Nacional. Mil empeños, ventar loco de oro y plata, empeño mejor cotización, Sarmiento Casi Profesor Cabral Concepción, Mil empeños. En el Sol Seguro solicita tu precio al seguro al 021-236-3000. Ingresa al solseguro.com.py. El Sol Seguro siempre te acompaña. Va a sacar Montagudo para la academia. Bemay Flores con usted los 365 días del año, las 24 horas. General día 640, teléfono 496-553. Signos en Instagram como Bemay Flores. En Iseica compras un golazo, celulares, televisores y mucho más. Cuando se trata de tecnología, busca a los que saben. Isei, especialistas en tecnología.
Encaró y perdió. Rodrigo Cáceres quiso sortear la marca de Claudio Núñez. Terminó picando largo la pelota por el fondo. Saca Santiago Rojas. Qué buen pase metió para Arrúa. Arrúa deja sobre la banda derecha para atención Gustavo Caballero. Caballero cerca del área. Quiere colocar el centro. El mano a mano que le propone Ariel Maldonado. Ganando fondo de cancha. Prefiere el pase corto para Alfaro. Insiste Nacional. Ya se armó la defensa de Luqueño. ¿Cuánto va Darío? Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 5 minutos. Primera etapa Petro Chaco. Precio calidad de litro exacto indica Jorge. Están empatando Nacional Luqueño 0-0. Hizo seguro Chaco. Va a sacar Maldonado para la visita. Olvídate los metales oxidados, aplica, convertir y dejarlos como nuevo. Asesorate al 021-289-6000. Tu casa con Zika queda bien. En San Justo y Hierros, perfiles, ángulos, plancholas y más. Acceso sur casi perpetuo, Socorro y Ñembú. Ventas al 0183-309-813. Re San Justo y Hierros. Mañana en Pedro Juan Caballero a las 17:02 de mayo. Olimpia 19:30 en Itagua, Guaraní Emiliano. Informa personal, si tenés Wi-Fi personal te duplicamos todo. Por la primera vez se juega la segunda etapa. Cristóbal Colón de J. Augusto y General Díaz empatan 0-0. Va a sacar Alfredo Aguilar para Luqueño. Centro Materiales Santa Rosa, ferretería, todo para el profesional. Ruta Coronel Franco, Primavera, Concepción. Más de 25 años juntos, la mejor atención y calidad en todas sus estaciones de servicios. Grupo Crisma, tu preferencia, nuestra fortaleza. Montagudo recuperando la pelota para el equipo de Nacional. Tiene el esférico sobre el costado izquierdo. Le termina regalando a Walter Rodríguez por el medio. Rodríguez juega por abajo. Falta sobre Fernando Benítez que fue al piso. Falta, infracción, tiro libre. Tiro libre en ataque sobre la zona derecha para Luqueño. Escucho. Así es, Jorge, y en el último ataque de Nacional, Pedro Saravia pide justamente a Cristian Colmán que se acerque más a Gustavo Caballero para hacer opción de pase. Las indicaciones bajan principalmente para él desde el cuerpo técnico de la academia. Muy bien, tiro libre, campo rival, tiro libre para la visita. Apracur es la solución para que el clima, la fórmula avanzada que alivie inmediato los síntomas de la gripe, el resfriado. Salvate con Apracur. En Electroban, aprovecha, no te quedes sin tu electrodoméstico. Llámanos al 519-3000. Electroban, mejorando tu calidad de vida. Le va a pegar la pelota a Veira sobre la banda derecha, tiro libre para Luqueño. Leo Veira coloca centro, va a marcha con Pablo Aguilar. Núñez de cabeza, pelota al fondo, tiro de esquina al lado izquierdo para Luqueño. Tupi, 29 años llenando tu hogar de felicidad. ¿Quién le va a pegar, Fernando? Va a pegar Iván Tito Torres. Vendrá el córner de Torres para Luqueño. El comentario de Jorge Sosa es una presentación de Quitador para que valoren Quitadores de Laja, nuestra calidad, su seguridad. La salud tiene apellido Fleming, sistema prepago, Avenida Cebellala 751. Llámanos al sitio 296060 Fleming, estilo Campo, tu barrida preferida. Vendrá el tiro de esquina por parte de Iván Torres, arco la tribuna norte, balón arriba, Rodríguez de cabeza, atento Rojas. Rojas se queda con la pelota, hasta aquí el partido, niño. Me agrada, me gusta, está interesante. Primero Nacional el que intentó con esa de Arrúa, ahora un poquito mejor está Luqueño. No hay mucho movimiento lento en el medio campo, sino más bien se juega cerca de las áreas. Ojalá que esto, por lo menos que ya están en el comienzo mostrando, pronto lo demuestren también en la red y eso va a ser mucho más interesante el partido aquí en Barrio Obrero. Pelota a la salida para la academia. Whirlpool, tecnología que se disfruta con el pacto de confianza. NGO, no ron por ti, frutos del bosque. Probalo ya. Yavira Caricia con el nuevo Caricia 2 litros. Disfruta tu cubo favorito. Yavira Caricia. Sube Gaona Lugo, pero el banderín está arriba, todo anulado. Posición adelantada del mismo. Estilo libre en su campo. Va a sacar la pelota Pablo Aguilar para Luqueño. En Erimar, enganches, antivuelcos, alarmas y mucho más. Marcas como Kiko Santegui y otros. Erimar, lo que la fábrica no te dio. La suerte te está llamando. Miles de millones en premios y muchas chances para volverte millonarios. NTC por Emoy. Tiene la pelota Alfredo Aguilar, jugando la pelota para Pablo Aguilar. Pablo Aguilar con el esférico lance sobre la banda derecha. Controla en su terreno todavía Santiago Campos. Ocampos de vuelta para Pablo Aguilar. Nadie de Nacional en la marca. Juega cómodo Luqueño en su terreno. En la Americana buscamos hacer todo distinto. Escribite al asterisco 8263 o escribinos al 098444437. Unite a la generación Proma de en Americana. La potencia y precisión de Hilti llevan tu obra a otro nivel. Resistencia, innovación y seguridad en cada proyecto. Hilti y Ferropar construyen contigo. Aguilar que en las últimas horas digo que hasta él propio salió a hablar de una situación que le pasó con el cuñado, con una situación de dinero, porque él inclusive hasta en redes sociales habló allí de un negocio que tenían. Habrá que ver cómo está de lo mental de la cabeza también Aguilar. Claro, hablamos de Aguilar, el arquero del Sportivo Luqueño allí, porque imagínate tu propio cuñado allí. Pero bueno, a veces cosas que suceden, pero el propio hablo del tema porque hasta él le tocó en sus redes sociales, ¿verdad? Y un poquito en los medios informativos también de ese tema extra fútbol que a veces intranquiliza un poco al futbolista. ¿Cuánto va de fútbol? Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 10 minutos. Primera etapa Petro Chaco, precio calidad de litro exacto indica Jorge. Empata en Nacional Luqueño aquí en el Arsenio Rico 0-0. Hizo seguro Chaco.
Van 10 minutos de partido y es la tercera vez que Elvio Vera reclama, Es su especialidad. Últimamente está bastante quejón, se queja bastante. Es de hablar más que de jugar últimamente. Elvio Vera, que en su momento descansó 3 fechas. ¿Recuerdan de aquella expulsión bastante rara? Y 3 fechas había descansado Elvio Vera. Tiene que jugar más antes de lo que viene charlando. Mostró poquito hasta aquí en Luqueño Elvio Vera. Tiene algunos chispazos, goles incluidos, pero debe mejorar. Es pelota para Luqueño. Informa personal, si tenés Wi-Fi personal te duplicamos todo. En Inglaterra, por la final de la FA Cup, el Crystal Palace le ganó por 1-0 al Manchester City y se consagró campeón del torneo de fútbol más antiguo del mundo. Muy bien, Pablo Aguilar, dejando la pelota para el arquero Alfredo Aguilar, pide por el medio Rodríguez, se viene desde el fondo Luqueño. 11 tenemos de la primera parte del partido, para ahora 0-0. Gana entradas al sector oro del concierto de Chayanne, 70.000 guaraníes de compras y recibís un cupón, sorteo 4 de julio, promoción válida en Stock Express. A todo ponele Bistoni, líquido para radiador verde rojo, pedidos al 093-119-720, Bistoni, tecnología en lubricación. Mañana un buen partido por la intermedia en el inicio de la fecha 9, San Lorenzo frente a Capiatá a las 10 de la mañana, mismo horario. En el sur guaraní de Fran, ante el 12 de junio de Villalles. Subió una foto o un video en @fasi_peiriga. Fasi busca influencer, puedes ganar 1 millón de guaraníes. Sorteo el 31 de mayo. En Concasa empecé tu historia con pasaporte y duradera, que ladrillos, tejaromas, cementos de la mejor calidad. Concasa, construyendo historias. Levanta la pelota Gastón Benítez para Nacional, que intenta la salida, le queda Cristian Colman, golpea de cabeza, anticipa Marcio por el medio para Walter Rodríguez, asocia sobre la zona derecha con Ocampos y el ataque con Fernando Benítez para el equipo de Luqueño. Buena descarga para Ocampos, fue al piso, no hay falta, reclama Ocampos. La pelota le va quedando ahora por el medio Ortiz, va saliendo la academia. En Automotor el Outlet que esperabas en Hyundai, Maserati, Suzuki, Giglio, Sandio en KGM hasta el 31 de mayo. Automotor, tu punto de partida. Homenajeamos a mamá y papá con 100 premios. Tus compras desde 50.000 guaraníes generan cupones electrónicos. Farmacias Catedral, 120 años de calidad y compromiso con tu salud. Mete el centro Caballero, casi se le mete a Alfredo Aguilar, casi lo sorprende al arquero Niño. Era buena la chance de un centro que casi se le termina metiendo allí a Aguilar. Buscaba la presencia de Colmán, del propio Babón Lugo, que estaban sumándose allí al ataque. Por eso le dice Liz Sarabia, ahora más la cancha. Siempre que abre la cancha, allí comienza a tener nuevamente situación de peligro el conjunto tricolor. Aplaude, busca darle ánimo a su equipo Pedro Sarabia. Cerca de los 13, primera parte del partido, está 0-0. Bajo la tecnología ICO, después congelación rápida, las presas no se pegan entre sí. Pechugón deliciosamente natural. Pedí tu préstamo Pymes en Banco. Voy a hacer despegar tu emprendimiento hasta 500 millones para que tu crecimiento no tenga límites. Banco, crece desde la raíz. Sube cara sobre la banda derecha. El árbitro dice que es pelota para el equipo de Nacional. Lateral que favorece campo rival para la academia. Cocido con leche La Pradera en su presentación sachet de 1 litro fresca por 60 días y sin necesidad de frío. La Pradera lo mejor en lácteos. Shell te lleva a Brasil, Paraguay. Carga combustible, subí tu factura y completa los datos en shell.com.peiriga. Hasta el 29 de mayo, Shell, sponsor oficial del Albirroja. El árbitro le indica que juegue a Juan Luis Alfaro. Levanta la pelota para Caballero, anticipa Marcio. Va recuperando la pelota Juan Luis Alfaro. Emerge desde el fondo, despejando como puede Pablo Aguilar. Núñez, falta del Elvio Vera sobre Claudio Núñez. Tiro libre en su terreno para Nacional. El partido 0-0. Record Electric presenta cables Indus Cabos, la línea de conductores eléctricos de alta calidad. Indus Cabos representa y distribuye Record Electric Saeca. Así como el Albirroja deja toda una cancha. Chortevis deja su sello en cada corte. Chortevis, sponsor oficial del Albirroja. Darío decía que está jugando el 12 de octubre, ahora 5:30 o las 5, que ahora arranca el partido del equipo de Araña Denis, que ya tiene que ganar también en la B. ¿Qué hora jugaba? A las 17:30 en Villalles, 12 de octubre, va a visitar a Benjamín Acebal. En minutos, entonces vamos a estar atentos también a ese partido del 12 de octubre, que hasta aquí no logró ganar aún en la primera. 2 empates, 2 derrotas. Sí. Y esta es la presentación, la quinta presentación ya. Ojalá que se venga la primera victoria allí en el Bajo Checo para el equipo itagüeño. Señores, saque de costado cerca del banderín para la academia. Tupi, 29 años llenando tu hogar de felicidad. Elvio Vera caído en el Deportivo Luqueño. ¿Es Elvio Vera? Sí. Elvio Vera de vuelta caído. Es la cuarta ocasión que va al piso Vera. Porque al arrancar el juego él ya sintió algo. Vuelve al piso, fútbol paralizado aquí en el Arseniérico. Camiones Picaco JMC robustos para cargar más, rendir mejor y acompañarte en tu crecimiento con el respaldo de Chacomar Automotores RJMC Paraguay. Elegí la Universidad Privada María Serrana, carreras reconocidas por el MEA, habilitadas por el CONES, acreditadas por la ANEAES. Infoserrano.tu.peiriga. Alguien por las dudas en el banco de Luqueño ya comienza a moverse, Fernando. Y es 2 jugadores que están moviéndose a la par de esta situación que está aconteciendo con
Elio Vera, ahí te va a confirmar, uno de ellos creo que es Aldo Parra. Vamos a ver, ahí justamente están Y identificando. Walter los González, equipos. el otro. González, sí, también González. El otro, Walter González, camiseta número 9 para él, pero ya se está recuperando lentamente, en este caso, Elio Vera. ¿Cuánto más de fútbol, Darío? Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 15 minutos. Primera etapa, Petro Chaco, precio que le da de litro exacto. Indica Jorge. Que están empatando Nacional Luqueño 0-0. Hizo seguro Chaco. Pelota de Nacional en campo rival sobre el costado izquierdo. Quiere colocar al centro Gastón Benítez. Lo hace ahora. Balón que toma vuelo con destino a Colmán. Anticipa bien Pablo Aguilar. Otra vez Gastón Benítez recogiendo el rebote. Impacta de cabeza para Colmán. Se metió en diagonal. Ganó fondo de cancha. Centro. Saca Pablo Aguilar. Queda la pelota Ocampos. Va saliendo el equipo de Luqueño. Acompañan la Albiroca Sao Paulo con Solimar Turismo. Entrega 300.000 guaraníes y ya viaja. Llámanos al 0985363-544. Solimar Turismo. Alpecin C se convierte en tu defensa imbatible. Una tableta al día es tu ganadora. Redes sociales Alpecin PY, producto suizo, calidad pasa. Vuelve a reingresar al campo de juego Elio Vera. Señores, el partido está 0-0. Contamos con la experiencia para ayudarte superado todo tipo de imprevistos. El equipo Anal Seguros y sentir la verdadera confianza. Si sos afiliado a la Caja Mutual, solicita tu crédito para 0 kilómetros, tasa del 10,5% hasta 60 meses de plazo. Para usados hasta 48 meses. Caja Mutual. Celso Ortiz levanta la pelota para Juan Luis Alfaro sobre la banda derecha. Que bien frenó con el pecho. Descarga para Jara. Jara gana fondo de cancha. Centro. Vino. Está. Gol, 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 gol. 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 De Nacional, de la Academia de Orlando de Gaona Lugo. Orlando Gaona Lugo y el testazo por bajo, esquinado, poste derecho. Nada que hacer para Alfredo Aguilar. Qué buena acción colectiva de Nacional. El pase sobre la zona derecha de Caballero para Jara. Mauricio Jara ganó fondo de cancha, metió la diagonal, elevó el centro. Y dentro del área el testazo, el cabezazo de Gaona Lugo. No había nada que hacer, no pudo hacer nada Alfredo Aguilar. Quedó estático el experimentado arquero de Luqueño. Pasa al frente de la Academia, pasa al frente local aquí en el Arsenio Rico. Jornada 19 de la apertura, señores. Nacional 1, Luqueño 0. Orlando Gaona Lugo para la Academia. Monumental. Y otra vez por el sector derecho, el sector más utilizado hasta aquí por el cuadro tricolor. Bajó muy bien de pecho Alfaro. El pase allí para Jara, que controló también de primera con el muslo. Luego recibe, recepciona, busca el centro. Y allí en medio de los centrales, metiéndose como un delantero más, Gaona Lugo por detrás de Colmán, que venía acompañando en la ofensiva tricolor. Testazo abajo, esquinado. Nada que hacer para la defensa de Luqueño, nada que hacer el arquero Aguilar. Lindo partido, decíamos, en el Arsenio Rico. Estaba faltando el gol y llegó el gol de Nacional. De cabeza lo hizo Gaona Lugo. Momento del gol. 17 minutos, primera etapa. Gana la Academia 1-0. El comentario de Jorge Sosa es una presentación de Quitadol. Para acá, Olor, hay un Quitadol es de la ASCA, nuestra calidad, su seguridad. La salud tiene apellido Fleming, sistema prepago, apellido Cibellala, 751. Llámanos al 729-6060 Fleming, estilo campo, tu parrilla preferida. Justamente tiene la pelota Gaona Lugo levantando el esférico para Caballero. Este deja correr con Cara. La pelota para Caballero de cabeza dentro del área. Se apuró. Venían dos de Nacional acompañando la jugada. Uno era Rúa, el otro Colmán. Atento Alfredo Aguilar. Se queda con el balón. Whirlpool, tecnología que se disfruta con el pacto de confianza NGO. No rompo por frutos del bosque. Probalo ya. Yavirá Caricia con no Caricia 2 litros. Disfruta tu cubo favorito. Yavirá Caricia. De los dos entrenadores, el que está más activo es Arabia, Fernando. Así es, desde el inicio del partido está realmente intenso el técnico Pedro Sarabia. Las indicaciones principalmente para Cristian Colmán, justamente en el gol, tras el grito de júbilo por parte de los hinchas de Nacional, le daba algunas indicaciones, también los aplausos por supuesto en el gol, y acá en las preferencias también los aplausos para Fabricio Jara, que participó en la valoración de la jugada del gol. Gana Nacional 1-0. Este fue el primer tanto de Orlando Gaona Lugo en lo que va de esta apertura 2025 y el número 12 con la camiseta de Nacional. Habrá pelota para la Academia, va a despejar Alfaro, jugando para Montagudo, tocando Nacional en su terreno. Calidad lo que estás buscando, todo arranca con el combustible, lo recibimos, lo analizamos en el laboratorio y lo llevamos a todo el país. Copetrol, vamos. Vení a divertirte en el Casino Slot del Sol, juega nuestro casino online, más de 1000 slots. Estamos en slotdelsononline.com. Otra vez vuelve a frenarse el fútbol tendido, un futbolista de Luqueño, y la tarjeta es para Gaona Lugo.
Así es, primera tarjeta amarilla del partido es para el número 33, el autor del gol justamente para Orlando Gaona Lugo. El que está caído en Luqueño es, creo, Walter Rodríguez, que tiene la camiseta número 8. Tiro libre en ataque, tiro libre que corresponde a Luqueño. Automóvil Supli está aniversario 70 años siendo tu aliado de confianza en repuestos. Automóvil Supli legítimo, original, auténtico. Energy Gas llega hasta tu casa en demás instalaciones gratuitas. Delibre 021-728-9228. Tu solución rápida y confiable, Energy Gas. Se va recuperando Rodríguez, habrá pelota para el Luqueño que busca la paridad aquí en el Arseñorico. Para instalar tu industria fábrica, organización Centro Industrial de Billetolo y 2, comunicate al 413-7000, la Paraguaya Inmobiliaria S.A. Sanicer, 36 años de experiencia en el mercado, la mejor en porcelanato, cerámicas, losas, griferías, accesorios para la construcción. Sanicer, proyectando juntos. Tiene la pelota Claudio Núñez para el equipo de Nacional, levantándole el frico para Gustavo Caballero, baja para Juan Luis Alfaro, para Fabricio Jara, comanda el ataque Jara, buena descarga para Colmán, de espaldas al arco, retrocediendo para Ortiz, Ortiz por bajo para Monteagudo, y en el control de la pelota Nacional que va por el segundo. ¿Cuánto va Darío? Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 21 minutos, primera etapa Petro Chaco, precio que le da de litro exacto indica Jorge. Nacional 1, Luqueño 0. Y su seguro Chaco. Saque de meta para la visita. Para instalar tu industria fábrica, organización Centro Industrial de Billetolo y 2, comunicate al 413-7000, la Paraguaya Inmobiliaria S.A. Sanicer, 36 años de experiencia en el mercado, lo mejor en porcelanato, cerámicas, losas, griferías, accesorios para la construcción. Sanicer, proyectando juntos. Levantando la pelota desde el fondo, Pablo Aguilar, pica Era Montagudo, no hay falta, reclama Montagudo, le queda el juvenil Rodrigo Cáceres cerca del área, quiere ganar fondo de cancha, coloca centro, pega la pelota Claudio Núñez, reclaman una mano de Cáceres, el árbitro deja seguir porque no perdió la pelota Nacional. Le va quedando la pelota por el medio a Ortiz, con Gaona Lugo, sale la academia. Informa personal, si tenés Wi-Fi personal te duplicamos todo. Por la fecha 5 de la primera B, abre la cuenta Presidente Ayes, le gana a Atlántida por 1-0. Saca Pablo Aguilar para Luqueño. Crystal House se protecciona la colocación de vidrios templados, TV laminados y más. Signos en redes sociales. Crystal House, cristalizando sueños. ¿Necesitas plata? Te prestamos mucho más por tus artículos de valor. Visítanos en laplata.com.py. La plata es justo lo que necesitas. La pelota en poder de Ocampos sobre el sector derecho, avanzando Luqueño. Ocampos le termina regalando a Monteagudo. Va recapturando Ángel Benítez. Benítez para Vera, que reclama una falta, no existe para el árbitro. Se va metiendo Ángel Benítez. Sí comete falta. Lo venía estirando de la camiseta Celso Ortiz. Fútbol frenado, tiro libre en su terreno. Tiro libre para Nacional. Para tus instalaciones eléctricas seguras y confiables, Electricables Cordeiro con respaldo de garantía Electropar S.A. 40 años generando soluciones con energía. Concurso de cuentos previos de Gómez y Par para personas interesadas desde los 7 años de edad. Bases y condiciones en gómezipar.com.py. Va a sacar Rojas para la academia que gana 1-0. Unisalce, Central España 330, San Lorenzo, Filiales en Lambareque, Peteito, Coronel Oviedo, Villarrica, Cabasucio, del Este, Carapeo y Pilar. Unisal. Tus fines de semana pueden ser perfectos con los chorizos calabresa con queso y toscana con hierbas al ajo, picante o tradicional. Pizza, calidad desde su origen. Siguiendo con la intermedia el lunes, Resistencia ante Guaireña arriba, recibe Encarnación. Los fertilizantes Solaris ofrecen soluciones integrales en la nutrición de las plantas, son altamente eficientes. Redes sociales Solaris Fertilizar Paraguay. Ingresa a www.aposta.le. Aposta, a ganarlo cambia todo. Alfredo Aguilar tiene la pelota, saca con la zurda, balón bien arriba, busca por arriba Ocampos, intenta ganar a las alturas, la pelota le queda a Ortiz, saca con la zurda Celso Ortiz, pelota por el medio para Cristian Colmán, que bien bajó ese esférico, corre, atención a una Luncaro y perdió ante la marca de Pablo Aguilar, logra evitar el lateral, se le fue, saque de costado, pelota en su terreno para Luqueño. Con Kenton tenés más servicios oficiales, más repuestos y más valor de reventa. Escrinos al 0976-10-10-10. Avanza siempre con Kenton Chaco, más respaldo total. Desde los Pinos de la Moza Mendoza, que acopas un brindis por la amistad, representa y distribuye frutos de los Andes. Contactos al 0994-613-177. Señor. Así es, y Gustavo Morínigo, que ahora justamente va al banco de suplentes, se sienta. Dionel Burgos es el que está dando indicaciones varias veces ya con la cabeza, no le está gustando por el momento el actuar de su equipo en este compromiso. ¿Qué opciones tiene en el banco? Ahí veíamos a Walter González, por ejemplo, con una especie de nueva allí. ¿Qué más tiene en ofensiva del medio para arriba Luqueño, en este caso Morínigo? Hablan mucho, como bien decía, salía el técnico con el asistente. Están, por ejemplo, como opción Kevin Pereira, Aldo Parra, Lautaro Comas, Walter González y Marcelo Pérez. Algunas de las opciones que tiene la banca Gustavo Morínigo. Kevin Pereira viene a hacer buen partido ante Libertad. Yo creería que puede ser una opción importante para después. Cuando carga Nacional, segundo en camino, vino gol.
de Nacional, de la Academia de Nacional, de Carlos Arrúa. Carlos Arrúa es el que termina cerrando, disparando con la pierna derecha. Otra vez acción sobre la banda diestra, metiéndose Caballero. De vuelta para Fabricio Jara, ganando fondo de cancha, colocando al centro. Se durmieron Pablo Aguilar, Marcio Maldonado, nadie reacciona. Remate de Arrúa por bajo. Nada que hacer para Alfredo Aguilar. Amplía, aumenta local, gana la Academia, gana Nacional. Fecha 19 del torneo Apertura, señores. Nacional 2, Luqueño 0. Carlos Arrúa para la Academia. Monumental. Y con qué facilidad tiene ese movimiento sobre el sector derecho el cuadro tricolor. Nuevamente Jara ganando porque él ya había asistido en la previa para el gol de Gaona Lugo. Él nuevamente gana sobre el sector derecho, se duermen los centrales, Lendo Macho, Aguilar, y esta vez acompañando allí en el área Arrúa, Carlitos Arrúa, para que después de ese muy buen centro de primera, abajo esquinado, no pueda llegar Aguilar sin respuesta del lado del azul. El que sí anda fino es Nacional en su casa, le está ganando 2-0 a la visita. Momento del gol. 25 minutos, primera etapa. Pelota para la Academia, señores, va a sacar desde el fondo Ortiz, gana Nacional 2-0. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 26 minutos, primera etapa. Petro Chaco, precio calidad de litro Chaco indica Jorge. Nacional 2, Luqueño 0. Hizo seguro Chaco. Monumental. Y puede caer el tercero a este ritmo. Gaona Lugo, centro, piden penal y es penal. Penal para Nacional, penal para Nacional. Mano de Benítez, de Fernando, es así, Norio. Así es, mano de Fernando Benítez, el número 14. Fernando Benítez y la mano, y Nacional puede convertir el tercero, Niño. Y ya comentábamos que hablaba mucho Moririo con su asistente buscando alguna explicación, no estaba levantando el luqueño. Es el mejor momento en el partido para el cuadro tricolor y se encuentra con esta situación de poder anotar el tercero de penal. Habrá que ver si aprovecha. Allí ya se está parando frente al balón Caballero. Una muy buena jugada, esta vez sobre el perfil izquierdo. No hay muchos reclamos de los hombres del Deportivo Luqueño. Estaba cerca David Ojeda. Terminaron sancionando allí la mano de Benítez, de Fernando Benítez, del volante auriazul. Se confirma que es penal porque sí, ganó muy bien Gaona Lugo sobre el perfil izquierdo, envió el centro y tenía el brazo extendido Benítez. Y esto ya puede ser goleada, si convierte Caballero, Gustavo Caballero, arco de la tribuna sur, atención, penal que favorece a la Academia, observando todos los detalles el árbitro del partido, va a dar la orden Ojeda, agazapado el arquero Alfredo Aguilar, quiere evitar la caída de su valla, va Gustavo Caballero, tercero, viene no, Caballero, apunta Caballero, tira, gol, de la Academia de Nacional, de Gustavo Caballero, Gustavo Caballero de penal, disparo colocado a media altura, poste izquierdo de Aguilar que adivinó, aguantó hasta donde pudo, fue al poste zurdo, pero era imposible desactivar el disparo de Gustavo Caballero. Nacional aumenta, Nacional amplía, Nacional golea, señores. Fecha 19 de la apertura aquí en el Arsenio Rico. Estalló el público local. La Academia Nacional 3, Luqueño 0, Gustavo Caballero el tercero para Nacional. Monumental. Buena definición allí de Caballero de penal, bastante fuerte, por eso no llega esa pelota Aguilar, esquinado a media altura, bien esquinado al poste izquierdo, allí se fue Aguilar, pero ante la violencia, el disparo, la definición, la jugada fue de Gaona Lugo, el brazo extendido de Fernando Benítez, el penal y es el tercero tricolor aquí en su casa. Momento del gol. 28 minutos, primera etapa. Está ganando cómodamente Nacional 3-0 frente a Luqueño. Jorge, se vienen dos modificaciones en el Deportivo Luqueño. Tras el 3-0 va a mandar dos hombres de alternativa. Gustavo Morínigo se preparan con la camiseta número 7, Kevin Pereira, y con la número 9, Walter González. Dos cambios en el equipo del Deportivo Luqueño. Rápidamente estamos con la información. Informa personal, si tenés wifi personal te duplicamos todo. Luego de lateral, porque en principio pensábamos que el árbitro, al observarlo a Pereira y a González,
Iba a venir el cambio, pero ordena la ejecución en lateral. Se vendrán dos variantes en el equipo de Luqueño que cae 3-0. Aún no sos asegurado, ingresa a rumbo.com.py. Rumbo Sociedad de Seguros, 64 años protegiendo tu futuro siempre. Uninorte es la universidad privada número 1 en Paraguay. Inscripciones abiertas. Llámanos al 021-729-4600. Uninorte número 1 en calidad, ciencia y cultura. ¿Cuánto va Darío? Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 30 minutos. Primera etapa Petro Chaco. Precio que le da litro exacto indica Jorge. Nacional 3, Luqueño 0. Hizo seguro Chaco. Monumental. Carga Luqueño, falta en ataque, todo anulado. La infracción de Rodrigo Cáceres. Queda tendido, creo que es Montagudo. Se va recuperando, tiro libre para Nacional. Ahora sí estamos con la información. Informa personal, si tenés wifi personal te duplicamos todo. Escucha, Fernando. Así es, se viene la primera modificación, camiseta número 7 para Kevin Pereira. Deja el campo de juego el número 14, Fernando Benítez. Por el otro lado, ingresa con la camiseta número 9, Walter González. Deja el campo de juego Rodrigo Cáceres. Allí están los cambios en el equipo de Luqueño. Gustavo Caballero marcó su sexto tanto en este campeonato Apertura. Es el máximo goleador de Nacional en el torneo. Señores, dos variantes en Luqueño que va a intentar reaccionar. Para mamá en Bristol, 50 millones para renovar su casa y una fabulosa Volkswagen Tiguan 0 kilómetros. Bases y condiciones en bristol.com.py. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Comprar el mayor hace que tu dinero rinda más en el ahorrazo supermayorista. Mercado de San Lorenzo, Capeta Ruta 1 y ahora también Capeta Ruta 2, kilómetro 21 y medio. Va Arrúa, puede estar el cuarto. Arrúa se mete en la media luna. La marca de Ángel Benítez. Le queda el rebote a Colmán. Anticipa Pablo Aguilar despejando. La pelota tiene destino de Walter González. Llega a la balón Gastón Benítez, lateral en su terreno para Nacional. Premiamos a mamá y papá con 200 millones en vales de compra de impacto con 30.000 guaraníes de compra y tenés un cupón en Punto Farma. Cumplimos el sueño de mamá y papá. Cerámica Itagua, su casa para toda la vida. Mejores materiales desde el piso hasta el techo. Ventas al 098-104-216. Ingresa a cerámicaitagua.com.py. La pelota le va quedando por el medio al 9 de la academia, Cristian Colmán. Pierde la esférica, va recuperando Gastón Benítez, dejando para Ortiz, Ortiz para Arrúa. Arrúa deja para Colmán, gana la academia, gana de local 3-0. En Villeta, zona residencial, salida rutas importantes con total 021-443-600. La lotadora inmobiliaria es su inversión más segura en la vida. Cerámica Itagua, su casa para toda la Jara vida. para el cuarto, Jara para el cuarto, Jara para el cuarto. Vino, encaró, perdió tiempo, remató y perdió tiempo. Jara, qué chance acaba de malograr el equipo de Nacional, niño. Sí, porque estaban 4 hombres pisando allí el área rival. Aquí Jara le pide disculpas a Caballero, que le estaba esperando también sobre el sector derecho. En un momento picó de más, salió Aguilar, ángulo cerrado, entonces no tuvo otra que retroceder y arrancar de vuelta la acción. Pero está totalmente jugado Luqueño. En cualquier momento a este ritmo puede llegar el cuarto de Nacional. Gana Nacional 3-0. Cerámica Itagua, su casa para toda la vida. Mejores materiales desde el piso hasta el techo. Ventas al 098-104-216. Ingresa a cerámicaitagua.com.py. En mayo, comprando 4 cubiertas, como tenés 20% de descuento de regalo en Quita Sabor Premium. Como hotel mejor en todos los caminos y también en la parrilla. Sigue llegando Fernando los hinchas de Nacional, pero ya el equipo está cayendo 3-0. Perdón, de Luqueño, Así es, van ingresando los hinchas de Luqueño, algunos llegando a unas 20 personas aproximadamente a estas horas, sí, llegando y sabiendo, enterándose seguramente de que va cayendo su equipo por 3-0. Señores, la salida de Gustavo Caballero para Nacional. Sin la ICE no hay partido. Aprovecha la promo la ICE Dorito, 150 gramos a 17.900 guaraníes. Promo hasta el 31 de mayo hasta agotar stock. 1000 empeños, venta reloj de joyas de oro y plata, empeño mejor cotización. Sarmiento Casi, Profesor Cabral Concepción, 1000 empeños. Antonino reportando sintonía, fiel oyente. Otro fiel oyente también es Gilberto, hincha de Nacional, reportando sintonía. Gilberto, vamos, la academia ya me escribió en la previa, así que saludo para ellos que están reportando sintonía. Tiro libre en ataque, tiro libre sobre la zona derecha para el equipo de Nacional. En el Sol Seguro solicita tu póliza de seguro al 021-236-13.000. Ingresa al solseguro.com.py. El Sol Seguro siempre te acompaña. Bemay Flores con usted los 365 días del año, las 24 horas. Mariscal López, teléfono 671-767. Signos en Instagram como Bemay Flores. Le va a pegar a Rúa Nacional cerca del cuarto. En ICEICA compras un golazo, celulares, televisores y mucho más. Cuando se trata de tecnología, busca los que saben. NICEI, especialistas en tecnología. Tardas mucho tiempo para levantar paredes, utilizar morteros de elevación Zika Wall y levantar tu pared en solo 2 a 3 horas. Tu casa con Zika queda bien. Le va a pegar a Rúa sobre la banda derecha, 3/4 de terreno Nacional, buscando el cuarto. Puede venir el cuarto, pelota al área para Colmán, saca Aguilar de cabeza. El rebote para Gaona, Lugo se perfila para el disparo cabecera del área. Ganó fondo de cancha, centro. Alfredo Aguilar se le metía, tiro de esquina para Nacional. Tupi, 29 años llenando tu hogar de felicidad. Cada vez más cerca del cuarto, el equipo local. En San Justo y de los perfiles Anglo
artículos, plantulas y más, acceso cerca y perpetuo socorro en envío, venta 093-309-813, Re San Justo y Arroz. Centro Materiales Santa Rosa, ferretería, todo para el profesional, Ruta Coronel Franco, Primavera, Concepción. ¿Cuánto va de fútbol, Darío? Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 35 minutos. Primera etapa Petro Chaco, precio que le da de litro se indica Jorge. Nacional 3, Luqueño 0. Eso seguro Chaco. Monumental. Viene el córner de Arrúa sacando como puede Ángel Benítez, va recuperando el propio Arrúa, autor del segundo de Nacional. Pelota arriba para Gustavo Caballero que hizo el tercero, reclaman una mano. Deja seguir el árbitro del partido. Se mete Gaona Lugo que marcó el primero. La marca de Rodríguez, sale el equipo de Luqueño. Apracur es la solución para cambios del clima, la fórmula avanzada que alivia inmediato los síntomas de la gripe, el resfriado. Salvate con Apracur. En Electroban, aprovechándote que es sin tu electrodoméstico. Llámanos al 519-3000. Electroban, mejorando tu calidad de vida. El martes por la intermedia en el norte de Santander recibe Independiente de Campo Grande. Rubio Ñu juega de local ante Fernando de la Mora. Más de 25 años juntos, la mejor atención y calidad en todas horas de estaciones de servicios. Grupo Crisma, tu preferencia, nuestra fortaleza. Tu vehículo genial es tu compañero de jornada. Tráelo a Erimar y maximizarlo con los mejores accesorios. Erimar, lo que la fábrica no te dio. Cristian Colmán con la pelota, atención, va al contragolpe. Le queda el esférico a Gaona Lugo, cierra la marca. Ocampos, lateral cerca de Banderín que favorece a Nacional. Tupi, 29 años llenando tu hogar de felicidad. Gaona Lugo con la pelota, buen pase para Jara. Se va metiendo Jara, cabecera del área, Jara. Y el pase se apuró, se apresuró. Deja correr Ocampos, pelota por el fondo, tiro de portería para Luqueño. En Wizard, clases presenciales o virtuales para adultos y niños. Conoce más en wizardparaguay.com. Aprender inglés en Wizard es Go. La suerte te está llamando, miles de millones en premios y muchas chances para volverte millonario. NTC pone muy. Salta, canta el público de Nacional, gana el conjunto local, gana la Academia Terzasiro. Materiales para la construcción, Ferropar es la solución. Avenida Fernando Labora, esquina Morquio. Ferropar S.A. 43 años construyendo contigo. Gana entradas al sector oro del concierto de Chayanne, 70.000 guaraníes de compra y recibís un cupón. Sorteo 4 de julio, promoción válida en Stock y Stock Express. Levantando la pelota, Pablo Aguilar por el medio, está Walter González que acaba de ingresar en Luqueño, falta. Infracción de Jara, a ver si en esta llega el descuento, pero se apura Tito Torres. Juega rápido para Maldonado, va Luqueño para el descuento. La pelota le va quedando a Kevin Pereira, toca Luqueño en terreno de Nacional. Lo mejor para tu moto, auto, camioneta, tractor, Bistoni, punto a punto. Conoce más en bistoni.com.py. Fácil, marca, máquinas y herramientas diseñadas y desarrolladas pensando en las necesidades de nuestro mercado. Elegí fácil poder de los paraguayos. Balón para Iván Tito Torres, levantando la cabeza. Tito Torres por el medio, busca la diagonal, juega por abajo para Walter Rodríguez. Rodríguez con el balón. Luqueño quiere al menos el descuento antes de que termine la etapa inicial. Cae 3-0 aquí en el Arsenio Rico. Saca Alfredo Aguilar para la visita. El comentario de Jorge Sosa es una presentación de Quitadol para acá, Lorén. Quitadol es de Laja, nuestra calidad, su seguridad. La salud tiene apellido Fleming, sistema prepago, Avenida Cebellana 1751. Llámanos al 729-6060 Fleming. Estilo campo, tu parrilla preferida. Ojo que va Gustavo Caballero, cuarto en camino. Tira. Que cerca del poste derecho pasó esa pelota, niño. Cerquita ese poste derecho. Otra muy buena acción. Allí Colmán como que le reclamaba el pase, pero también quería aquí anotar Caballero, que ya había marcado de penal, pero en esta fue buena la jugada por derecha. Hace allí el cruce correspondiente al movimiento para su pierna más hábil. La pierna izquierda buscó colocar allí cerquita del poste, pasó cerquita. Y sigue avisando el cuadro tricolor que quiere uno más. El que no genera situaciones el Luqueño. Los barra vinieron, están sentados. Se enteraron que está 3-0 y ni ganas de cantar ya tienen los hinchas luqueños que llegaron recién. Es así, saca Pablo Aguilar para el equipo visitante. Whirlpool, tecnología que se disfruta con el pacto de confianza NGO. No rompa tus frutos del bosque, probalo ya. Yavira Caricia con el nuevo Caricia 2 litros. Disfruta tu cubo favorito, Yavira Caricia. La pelota en poder del equipo auriazul. Va subiendo sobre costado izquierdo Maldonado. Tiene la pelota Maldonado. Pide Marcio. Por el medio se muestra Iván Torres. Balón para él. Tito Torres retrocede todo. Le queda Marcio. Toca Luqueño en su campo. Lo mejor para tu moto, auto, camioneta, tractor. Bistoni punto a punto. Conoce más en bistoni.com.py. Fácil, marca, máquinas y herramientas diseñadas y desarrolladas pensando en las necesidades de nuestro mercado. Elegí fácil poder de los paraguayos. Lateral cerca del banderín para el equipo visitante. Tupi, 29 años llenando tu hogar de felicidad. Buscando el descuento al conjunto de Morínigo. En Concasa empecé tu historia como soporte duradera que a ladrillo te cobramos cementos de la mejor calidad. Concasa construyendo historias. Mantén tu sentido en KGM siempre en marcha con repuestos originales y el respaldo de Automotor. Pedidos al 021-729-7878. Se va metiendo Ángel Benítez. Falta en ataque de Benítez. Quedó tendido Rojas. Es así, Fernando.
Así es, quedó tendido el arquero de Nacional. Ahora lentamente ya va justamente levantándose. El que da las indicaciones es el luqueño de Dionel Burgos. Ya hace minutos justamente que Gustavo Morínigo está sentado. No da indicaciones por el lado nacional. Sigue, a pesar de la victoria por 3-0, también dando las indicaciones el DT Pedro Sarabia. Señores, está ganando el equipo local Nacional 3-0. Catedral Weekend hasta 50% de descuento con todos los medios de pago de libre 627-7000. Farmacia Catedral, 120 años de calidad y compromiso con tu salud. Bajo la tecnología y o congelación rápida, las presas no se pegan entre sí. Pechugón deliciosamente natural. ¿Cuánto va de fútbol? Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 40 minutos. Primera etapa Petro Chaco, precio que le da de litro exacto indica Jorge. Señores, Nacional Academia le gana 3-0 a Luqueño. Y su seguro Chaco. Monumental. Y quiere el cuarto porque va Alfaro sobre la zona derecha cargando el equipo de Nacional. En Bangkok te damos el impulso que necesitas para construir tu hogar. Tasa desde el 7,9%. Bangkok crece desde la raíz. Cocido con leche La Pradera en su presentación sachet de 1 litro fresca por 60 días sin necesidad de frío. La Pradera lo mejor en lácteos. Tensión, disparo al arco, vino, gol, 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 gol. 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 De Nacional, de Carlos de Arrúa. Carlos Arrúa. De vuelta convierte, marca el cuarto, señores, para la Academia. El segundo de su cosecha personal en esta goleada tricolor, en esta goleada de Nacional ante un desconocido equipo de Luqueño que venía de ganarla al puntero Libertad el fin de semana pasado, que ahora está siendo masacrado, está siendo goleado el equipo de Luqueño. Nacional, señores, llega al cuarto. Carlos Arrúa, disparo esquinado por Daco, poste derecho. Nada que hacer para Alfredo Aguilar. De vuelta se durmieron los zagueros. Ya es goleada aquí en Barrio Obrero, aquí en el Arsenio Rico, fecha 19. Nacional 4, Luqueño 0. Carlos Arrúa para la Academia. 1, 2, 3, 4. Monumental. Y en la anterior ya había avisado con una chance para el cuarto caballero que había anotado de penal. En esta otra buena llegada de Nacional, Marcho sacando la pelota pero a medias y estaba allí dentro del área grande, más o menos casi cerca de la línea, en las afueras del área grande, pero esperando el rebote, pescando cualquier situación. Allí Arrúa nuevamente. Y sí, la verdad le está masacrando, le da duro al chanchón, es más. En otro momento uno diría resultado, saca técnica, habrá que ver. Solo que hay un detalle, la fecha pasada le ganó a Libertad. Tan cambiante a veces esto es nuestro campeonato. Si bien ya el Luqueño venía golpeado, sentido, había sacado esa buena victoria, pero hoy totalmente desconocido el Sportivo Luqueño. Cuarto gol de Nacional que mete segunda victoria al hilo. Un equipo que también últimamente no tenía mucha regularidad. Momento del gol. 41 minutos, primera etapa. En silencio total la tribuna de Luqueño, Fernando. Así es, el silencio total y rápidamente tras el cuarto gol, Gustavo Morínigo mandó a levantar a todos sus hombres de alternativa. En este preciso momento el calentamiento, por supuesto, para los hombres que aún quedan en la banca de suplentes de Luqueño. Recordar que ya ingresaron Kevin Pereira y Walter González. A sacar desde el fondo Rojas para Nacional. Informa personal, si tienes Wi-Fi personal te duplicamos todo. Este fue el tercer tanto de Carlos Arrúa en este campeonato apertura, el número 19 que marca con la camiseta tricolor. Va a sacar Maldonado con Iván Torres para Luqueño. En Selva, como todos los precios, ahora 270 guaraníes menos por litro en todos nuestros combustibles. El sponsor oficial del Albirroca. Recorre el presente cables Induscabos, la línea de conductores eléctricos de alta calidad. Induscabos representa distribuye Record Electric Saeca. Y a este ritmo cae el quinto, Sí, a este ritmo totalmente destartalado el cuadro auriazul. Casi vino el quinto neta. Sigue, suman y siguen las llegadas, las intenciones, las posibilidades del cuadro tricolor. No pasa nada con Luqueño, muchos problemas en la zona defensiva, el medio para arriba. González que ingresó, creo que ni tocó todavía la pelota, poquito de Vera, le está costando a Luqueño y mucho el partido. Los hinchas de Luqueño, algunos que llegaron tarde, están sentaditos allí, ni siquiera cantan, porque a veces por lo menos cantan algo, ahora nada de nada, pero después cuando termine este primer tiempo yo creo que muchos pueden llegar allí a caer con alguna silbatina, con unas cositas
para los futbolistas, porque hasta aquí esto es un golpe duro que está recibiendo Luqueño aquí en el Arsenal. De a poco se está yendo la primera etapa. Así como el Albirroja de Catón, la cancha Short TV deja su sello en cada corte. Short TV, sponsor oficial del Albirroja. Cámara eficaz, JMC robusto para cargar más, rendir mejor y acompañarte en tu crecimiento. Con respaldo de Chacomero Automotores, JMC Paraguay. ¿Qué pasó con el futbolista de Y fuera Nacional? del campo está siendo atendido ahora el capitán Claudio Núñez. Quedó sentido con un encontronazo allí con el Llovera. El árbitro deja seguir lateral cerca del banderín para la visita. Tupi, 29 años llenando tu hogar de felicidad. Cómo se enojó Monteagudo con el árbitro del partido. ¿Cuánto va Darío? Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego, tiempo cumplido 45 minutos. Primera etapa, Petro Chaco, precio que le da de litro exacto, indica Jorge. Nacional 4, Luqueño 0. Eso seguro Chaco. Tiro de esquina para el equipo Azul. Tupi, 29 años llenando tu hogar de felicidad. ¿Cuánto más, Fernando? Un minuto más. Hasta los 46 se juega esta primera etapa. Vende el córner. Le va a pegar la pelota al Llovera, lo último de esta etapa inicial. Tiro de esquina. Tiene que acomodar bien la pelota, le dice Ojeda al futbolista Llovera, que agiliza el córner. Lo último de la primera etapa. Va el disparo, pelota bien arriba. Rojas, atento al arquero local. Elegí la Universidad Privada María Serrana, infraestructuras de vanguardia, proyectos de investigación y mucho más. Infosorana.tu.py. La familia multivitamínicos más completa. Recupera la Z mujer, Z hombre y naranja. Activa tu energía extra con Recuperar Calidad Papasa. Señal de impotencia ya lo de Walter Rodríguez. Es amonestado, Fernando. Así es, el primer amonestado en el conjunto auriazul, el número 8, Walter Rodríguez. Se va la primera etapa, señores. Final de la primera etapa, final de la primera fracción aquí en el Arsenio Rico. Fecha 19, escuchen bien, Nacional 4, Luqueño 0. Monumental. Relato Jorge Casal. Comentario intermedio de Jorge Niño Sosa en una presentación de... Quitador para que hablara en Quitadores de Lasca, nuestra calidad, su seguridad, la salud tiene apellido Fleming, sistema prepago, Avenida Cepellala 1751, llámanos al 729-6060 Fleming, estilo campo, tu parrilla preferida. Voy contigo, Fernando. Sí, vamos a tratar de hablar con algunos hinchas de Nacional, luego de lo que está haciendo este triunfo por 4-0 del conjunto de la Academia. Señor, ¿qué tal? Estamos en vivo para Fútbol a lo Grande. Hasta el momento lo que está haciendo la victoria de Nacional 4-0 contundente ahora en este primer tiempo. Sí, así mismo. Está jugando bien Nacional. ¿Lo mejor le parece lo que va del semestre? Sí, claro. Bueno, el primera que está goleando. ¿Quién es el que te gusta más dentro del equipo del Colombo? Caballero. Gustavo Caballero. Muchísimas gracias. Ahí entonces, acá vamos a pedirle unas palabras a otros hinchas de Nacional quienes están alegres tras este resultado. ¿Qué tal, señora? Estamos en vivo para Fútbol a lo Grande. Hasta el momento, lo que está haciendo este triunfo contundente 4-0 de la Academia de Luqueño. Sí, estamos muy contentos porque es un resultado que siempre esperamos. Solamente que no teníamos la suerte necesaria y creo que hoy se está dando. ¿Quién es el que más te está gustando del equipo? Jara, toda la vida. Mauricio Jara. Hoy sí. Aquí casi me caí, casi me bueno acá con otro señor. Señor, estamos en vivo. ¿Qué pasó? Casi te caíste. Casi te caíste. Cuidado. No se caiga este señor. Pero bueno, casi un blooper de parte mía aquí en la Gran Nacional. Señor, estamos en vivo para Fútbol a lo Grande. Lo que está haciendo el desarrollo del primer tiempo, donde Nacional contundentemente le está ganando 4-0 a Luqueño. La verdad que debe ser uno de nuestros mejores partidos que jugamos en este torneo. Así es como Nacional, muchos partidos también jugó y no tuvo suerte. Hoy, como dijo acá el abuelo de... entró pidiendo permiso, apenas, pero cuando uno tiene suerte así te dan las cosas. Erramos demasiados goles antes y por eso perdimos algunos partidos y nos empatamos. Hoy parece que estamos con mucha suerte. Decía usted, lo mejor hasta el momento es lo que va del semestre. Lo mejor del momento es lo que va del semestre, a pesar de que hemos jugado buenos partidos, pero sin suerte, sin éxito. Hoy espero que se corone. ¿Es lo que se espera del equipo entonces? Así es, señor. Nacional está jugando muy bien. Muchísimas gracias. Aquí entonces a otro hincha de Nacional, señor. Estamos en vivo para Fútbol a lo Grande. Lo que está haciendo esta victoria de la Academia 4-0 ante Nacional, ante Luqueño, mejor dicho, en este primer tiempo. La verdad que espectacular. Mira, yo soy el abuelo de los mellizos. Mira, de Alfaro. Soy el abuelo. Y tengo suerte cada vez que vengo, ganan. ¿No es cierto? Lo que es el fútbol, que hoy entraron todas. Los otros días, ¿no es cierto? Silva se las atajó a todas, hasta un penal a mi nieto. ¿No es cierto? El fútbol es así. Por eso a los jugadores siempre hay que alentarlos. No hay que
gritarle malas cosas, ni a los jugadores ni a los dirigentes, porque sufren mucho y no creo que ningún jugador salga a la cancha para perder o para no jugar. No salen las cosas o salen las cosas. Hoy, gracias a Dios, yo he vuelto después de 3 meses acá y gracias a Dios traje gol. Luis Alfaro, Luis, entonces usted como un amuleto para el equipo de la academia. Es cierto, la verdad que gracias a Dios cada vez que nosotros venimos, la academia gana. Me parece que los nietos ya tienen como que dejarlo un poquito por acá por un tiempo para que Nacional siga de esta manera entonces. Bueno, no sé, eso es decisión de ellos y de los dirigentes, que vean los jugadores que tienen, ¿no es cierto? Y lo sepan valorar. ¿Qué le parece Paraguay como país? No, venimos muy seguido, así que estamos muy contentos. Aparte tenemos familiares, mi señora tiene familiares, ¿no es cierto?, en Limpio, que estamos parando ahí. Nos sentimos tranquilos, aunque nosotros somos de una zona muy tranquila en Entre Ríos, ¿no es cierto? Estamos a 250 de Buenos Aires, pero estamos bien. A mí me gusta, por eso volvemos. Por último, señor, ¿cómo nota a sus nietos justamente en Nacional? ¿Cómo les...? Se sienten bien, ¿no es cierto? Aparte, lo que más les gusta es jugar al fútbol, ¿no es cierto? Y no, ellos están cómodos, tal vez tengan que arreglar sus situaciones, pero eso ya no es... no escapa para nosotros, de mi hijo. Nosotros siempre estamos acompañando a los nietos, siempre. La familia siempre lo hemos acompañado de chicos, ¿no es cierto? Y bueno, hoy gracias a Dios lo tenemos acá en Primera División y con un poquito más de suerte hubiéramos andado mejor este año con Nacional. Muchísimas gracias, don Alfaro. No, por favor, gracias a vos y bueno, a seguir alentando, por favor. Ahí entonces el mensaje del abuelo de los jugadores Alfaro, justamente Nacional, esta serie de entrevistas a los hinchas Nacional, que definitivamente están contentos con el 4-0 en la primera mitad ante el luqueño, Jorge. Sin duda. Y justo allí el amuleto, entonces el abuelo de los Alfaro, Luis. Por ahí se entiende entonces el tema de Luis, porque uno es Juan Luis y el otro, si no me equivoco, también es... Los dos son Luis, ¿verdad? ¿No es Juan Luis? Sí. Juan Fernando y Juan Luis. Juan Fernando y Juan Luis. Y lo que mencionaba, dejaba ese mensaje a los dirigentes y también a los hinchas, que vengan para alentar y que con esta victoria... Y son hinchas, no es muy difícil, pero claro. Pero el hincha es pasional. Sí. Vive de otra manera el fútbol. Pero hoy están entrando todas. Gracias, Fernando. Cuidado con su tobillo, no se caiga allí en el movimiento de las preferencias. Una etapa redondita, le está saliendo toda Nacional, como también lo opuesto. Voy a decirle a la gente de Luqueño que nosotros los que nos llegaron nos convirtieron. Uno y uno, mirando desde cada lado, desde cada sitio diferente. El muy buen primer tiempo que está realizando Nacional y el espantoso primer tiempo de Luqueño. Que hasta el hincha de Auriazul, salvo creo que eran 5 o 6, que cuando se vio el equipo allí, los futbolistas, le reclamaron algo, pero ni ganas para reclamar ya les dio sobre el final, porque es tan cambiante todo. Venían de ganarle a Libertad la fecha pasada, de hacer un gran partido, un gran esfuerzo. Hoy con muchas limitaciones en la zona defensiva, el Sportivo Luqueño con muchas complicaciones allí en defensa y con un gran trabajo desde lo ofensivo, igualmente del conjunto tricolor, y desde los momentos defensivos complicados de Luqueño, también un muy buen trabajo ofensivo de Nacional, varios puntos altos, Arruba, el trabajo del Colmán, bien destacaba allí el oyente también de la zona baja, ayer hincha de Nacional, el muy buen trabajo de Fabricio Jara, que fue clave para los 2 primeros goles sobre ese sector derecho, para generar, para buscar, para ir convirtiendo. Dicho sea de paso, vos tenés buena vista, mi querido Fernando. Creo que el presidente y los directivos quedaron en platea. Son los únicos que está de camisa y pantalón negro, creo que era el presidente, ¿verdad? Creo que sí, se quedaron en la zona de las plateas. No vinieron hacia las preferencias, quedaron en la zona de las plateas, por decir así, los directivos de Nacional. Acá justamente me estaba hablando el abuelo de Alfaro y él me mencionaba que hoy no está justamente dentro de la lista Juan Fer Alfaro, y le estaba buscando. Por el momento no le está encontrando la vuelta ahí a su nieto, así que le estamos ayudando
para que pueda. Creo que está del otro lado, localizar si no me equivoco, el que está con el mate y la remera negra. Mira nomás, del otro lado. Sí, ahora que está en me dice, plateas, está en plateas. Está Ahí en le plateas, avisan justamente al decirle abuelo eso. y para que lo llame y para que se acerque. Sí, porque está del otro lado. Solo que girar hasta allá está medio difícil. Creo que se quedó del lado de las plateas. Creo que es él. Alfaro que no está hoy disponible. Del lado donde quedaron los directivos. Porque inclusive a veces el presidente, los directivos vienen aquí a esta preferencia y cuando no salen los resultados de los marcadores, es una preferencia brava. Se tiene muchas veces hacia el presidente, hacia los directivos. Yo capaz que por esta vez prefirieron quedarse en la zona de las plateas, pero hoy es el mejor de los partidos sin dudas. Para el cuadro tricolor le están saliendo todas las cosas al equipo de Nacional. 17 minutos de partido, llegó el primero. Y eso que en el comienzo era un golpe a golpe, llegada a llegada, porque también tuvo chances Luqueño con ese cabezazo de Tito Torres en el travesaño. Alguna buena gestión ofensiva del comienzo, parecía que era golpe a golpe, llegada a llegada. Me había agradado ese comienzo de partido de los dos. Solo que después ya existió un solo equipo en la cancha. Una vez que hace el primero Nacional, a partir de allí fue una máquina de ir anotando, principalmente en ese momento cuando anota el segundo y el tercero. En un poquito tiempo, lapso allí, entre los 25 y 28 minutos, convirtió el segundo y el tercero. Y antes no pasó mucho para que en el comienzo, nada más a los 17, la jugada sobre el sector derecho, nuevamente de Jara, que hasta aquí está haciendo una pieza importante, el medio para arriba. Él gana, él genera, él busca y termina en ese cabezazo allí de Gaona Lugo. Abajo a la derecha en una muy buena acción, en una muy buena jugada que termina convirtiendo la gente de Nacional, con Jara ganando y en medio de los centrales la presencia de Gaona Lugo de cabeza abajo al poste derecho. 17 del primer tiempo, el primer gol de Nacional en el relato de Jorge Casal. El repaso a continuación. Celso Ortiz levanta la pelota para Juan Luis Alfaro sobre la banda derecha, que bien frenó con el pecho. Descarga para Jara, Jara gana fondo de cancha, centro, vino, está. Gol, 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 gol. 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 Nacional de la Academia de Orlando de Gaona Lugo. Orlando Gaona Lugo y el testazo por bajo, esquinado, poste derecho. Nada que hacer para Alfredo Aguilar. Qué buena acción colectiva de Nacional. El pase sobre la zona derecha de Caballero para Jara. Fabricio Jara ganó fondo de cancha, metió la diagonal, elevó el centro. Y dentro del área el testazo, el cabezazo de Gaona Lugo. No había nada que hacer, no pudo hacer nada Alfredo Aguilar. Quedó estático el experimentado arquero de Luqueño. Pasa al frente la Academia, pasa al frente local aquí en el Arsenio Rico. Jornada 19 de la apertura, señores. Nacional 1, Luqueño 0. Orlando Gaona Lugo para la Academia. Y así llegó ese primer tanto, la jugada, la acción, el cabezazo de Gaona Lugo, pisando permanentemente el área. Hoy con una figura en el mediocampo de Gaona Lugo, jugándose al perfil izquierdo, pisando el área. En un momento pensé que iba a volantear él por derecha y por izquierda Caballero, no. Hoy optó por Caballero jugando como volante por derecha, el doble 6 de Fabricio Jara Ortiz. Si bien Jara es el que se desprende más y Celso Ortiz el que se queda más fijo, Gaona Lugo sobre el perfil izquierdo, pisan permanentemente acompañando el trabajo de Arrúa, de Colmán allí en ataque, y ese desdoble en ataque ofensivo del cuadro tricolor y las complicaciones en el medio, en la marca, tanto de los Benítez, de Fernando, de Ángel, complicaciones con Marcho y también Aguilar. Por el sector izquierdo, Sebastián Maldonado se vio sobrepasado en más de una ocasión y casi fueron imágenes repetidas en cuanto a las acciones y el formato del gol del primero y el segundo, porque también nuevamente sobre el sector derecho, pase de Jara, ganó bien en la última línea la situación, el movimiento, y esta vez Arrúa pisando el área permanentemente allí dentro del área, que termina anotando. Se da una particularidad, 2 goles hasta aquí de Arrúa dentro del partido, marcó el segundo y el cuarto. Vamos a recordar el segundo tanto a los 25 de partido, el gol de Arrúa, el pase nuevamente dejará el tanto tricolor. Carga Nacional, segundo en camino, vino gol, 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 gol de Nacional, de la Academia de Nacional, de Carlos Arrúa. Carlos
2. Carlos Arrúa es el que termina cerrando. Disparando con la pierna derecha. Otra vez la acción sobre la banda diestra. Metiéndose Caballero. De vuelta para Fabricio Jara. Ganando fondo de cancha. Colocando al centro. Se durmieron Pablo Aguilar, Marcio Maldonado. Nadie reacciona. Remate de Arrúa por bajo. Nada que hacer para Alfredo Aguilar. Amplía. Aumenta local. Gana la Academia. Gana Nacional. Fecha 19 del torneo Apertura, señores. Nacional 2. Luqueño 0. Carlos Arrúa para la Academia. Y dentro de lo que se fue presentando en el partido, ese segundo gol, decíamos en un momento, esa ráfaga de momentos, de chances, de situaciones de Nacional. 17 minutos el primer gol, a los 25 este segundo de Arrúa. 3 minutos después, el tercero de Caballero de penal. Le salían redonditas las cosas al tricolor. Después marcó Arrúa nuevamente el cuarto. Todo muy rápido, tanto así que ya volvieron los protagonistas. Volvió Nacional, volvió Luqueño. Hay modificaciones del lado del Sportivo Luqueño, que ya había metido 2 en medio del partido. Ingresó Walter González, también Kevin Pereira ya en un momento donde el resultado era adverso para Lauriazul. A ver si despierta un poquito el chanchón también en el partido, porque hasta aquí gana bien y golea el cuadro tricolor 4-0. Esto está por comenzar en su segunda parte. Señores, vendrá la orden del juez. Mueve la visita. Comenzó el segundo tiempo. Continúa relatando Jorge Casal. Estamos con la información. Informa personal. Si tienes wifi personal, te duplicamos todo. Escucho, Fernando, el cambio Luqueño. Así es, la tercera modificación. Ingresó con la camiseta 25 Jonathan Ramos. Dejó el campo de juego con la camiseta número 11 Elvio Vera. Ramos por Vera, el cambio, tercera variante, tercera modificación en Luqueño, que quiere al menos descontar. Cae 4-0 aquí en el Arsenio Rico. Acompañan al Albirroja Sao Paulo con Solimar Turismo. Entrega 300.000 guaraníes y ya viajas. Llámanos al 0985-363-544. Solimar Turismo. Si sos afiliado a la Caja Motor, solicita tu crédito para 0 kilómetros. Tasa del 10,5% y 60 meses de plazo para usados hasta 48 meses. Caja Motor. La pelota le va quedando sobre la zona derecha al equipo de Nacional, que nos apura en absoluto, se entiende. Gana 4 seguidos. Pelota de Juan Luis Alfaro, jugando por abajo para el capitán Núñez. Manda el balón por el medio. Allí aparece con la pelota Montagudo, descargando con Gastón Benítez. Toca a la Academia en su campo. Ven a divertirte el Casino Slot del Sol. Juega nuestro casino online. Más de miles de slots. Estamos en slotdelsolonline.com. Calidad lo que estás buscando. Tú arranca con el combustible. Lo recibimos, lo analizamos en el laboratorio y lo llevamos a todo el país. Copetrol, vamos. El balón en poder de Claudio Núñez. Viene la pelota Nacional, lo presiona Luqueño con Walter González, le queda la pelota ahora por el medio a Monteagudo, descarga con Celso Ortiz, cruzando mitad de terreno, va Ortiz, apunta, levanta al centro sobre la banda derecha para Gustavo Caballero, la marca de Maldonado, atento el arquero Alfredo Aguilar, se queda con la pelota. El comentario de Jorge Sosa es una presentación de Quitadol para que hablar en Quitadol es de Lasca, nuestra calidad, su seguridad. La salud tiene apellido Fleming, sistema prepago, Avenida Sevillano 1751. Llámanos al 729-6060 Fleming, estilo Campo, tu barrita preferida. Santiago Rojas con el esférico descargando sobre la banda derecha para Claudio Núñez, levanta para Gustavo Caballero, Caballero para Juan Luis Alfaro por el medio de Cano para Fabricio Jara, quien tuvo 2 asistencias en esta tarde en donde la Academia le gana 4-0 a Luqueño. Whirlpool, tecnología que se disfruta con el pacto de confianza. NGO, no Romportín, frutos del bosque, probalo ya. Yavirá Caricia con el Acaricia 2 litros, disfruta tu cubo favorito, Yavirá Caricia. Va a sacar desde el fondo Ortiz para el equipo de Nacional. Automóvil Supli está aniversario, 70 años siendo tu aliado de confianza. Repuestos, Automóvil Supli, legítimo, original, auténtico. Energy Gas llega hasta tu casa, rinde más, las instalaciones gratuitas. Delivery 021-728-9228. Tu solución rápida y confiable, Energy Gas. La pelota en poder del arquero Rojas. Juega por abajo sobre el costado izquierdo. Tiene el balón en la salida Montagudo. Deja para Gastón Benítez, que solo recibió de espaldas Gaona Lugo. Gira, contempla el panorama, aunque va retrocediendo ahora con Carlos Arrúa para Gastón Benítez. Nacional toca cómodamente dentro del terreno de juego. Para instalar tu industria, fábrica, organización, centro industrial de Billetero y 2. Comunicate al 413-7000. La Paraguaya Inmobiliaria S.A. Sanicer, 36 años de experiencia en el mercado. La mejor en porcelanato, cerámicas, losas, griferías, accesorios para la construcción. Sanicer, proyectando juntos. La pelota en poder de Luqueño, sube Ocampos, no alcanza. Intentó jugar con Kevin Pereira, le pide calma, dio Campos, creo que es con Walter González, Fernando. Así es, le pide la calma justamente a Walter González. Los jugadores de Luqueño que están desesperados, se los nota un poco justamente desorientados en este partido. Por ejemplo, a Ángel Pirayu Benítez se lo nota de esa manera, Jorge.
Señores, pelota para Luqueño que busca el descuento. ¿Necesitas plata? Te prestamos mucho más por tus artículos de valor. Visítanos en laplata.com.py. La plata es justo lo que necesitas. Crystal House, expertos en la colocación de vidrios templados, TVH, laminados y más. Síguenos en redes sociales. Crystal House, cristalizando sueños. ¿Cómo está el partido del 12 de octubre en el Bajo Chaco, Darío? Arrancó ese partido por la fecha número 5 de la primera B entre Benjamín Aceval y 12 de octubre. En 25 minutos de la primera etapa está empatado 0-0. Señores, se viene Ángel Benítez, falta de Arrúa, es el mismo que va a ser amonestado, Fernando. Así es, amonestado Carlos Arrúa, el segundo en lo que va del partido en la academia. El primero fue Orlando Guadalupe. Tiro libre en ataque, tiro libre para el equipo de Luqueño. Para tus instalaciones eléctricas seguras y confiables, elegí Cables Eléctricos Cordeiro con respaldo de garantía Electropar S.A. 40 años generando soluciones con energía. Concurso Cuentos Breves de Comes y Par para personas interesadas desde los 7 años de edad. Bases y condiciones en comesipar.co.py. Señores, la pelota le va quedando por ahora al conjunto de Luqueño con Walter Rodríguez. Lanza sobre costado izquierdo. Aparece con la pelota, marcha cruzando mitad de campo. Se mete en terreno rival. Levanta para Ramos que acaba de ingresar. Corre Ramos, cierra bien Alfaro al piso. Falta. El árbitro deja seguir porque no perdió la pelota Alfaro. Le queda Caballero. Busca la salida Nacional. Unisalce, Central España 330, San Lorenzo, Pilar, Escena, América, Petita, Huacron, El Oviedo, Villarca, Caguazú, Ciudad del Este, Carapegua y Pilar. Unisal. Tus fines de semana pueden ser perfectos con los chorizos calabresa con queso y toscanas con hierbas al ajo, picante tradicional o pizza calidad desde su origen. Luego de este partido con Diego Iván, con Ricardo, con Víctor y ya a todos los compañeros, el puntero del torneo Libertad recibiendo Trinidense. Los fertilizantes Solaris ofrecen soluciones integrales en la nutrición de las plantas, son altamente eficientes. Redes sociales Solaris Fertilizer Paraguay. Ingresa a www.aposta.le. Aposta a ganarlo, cambio todo. La pelota le va quedando a Pablo Aguilar. Nos apura Nacional. Aguilar tiene la pelota controlando en su terreno para Luqueño. ¿Cuánto va Darío? Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 5 minutos. Segunda etapa. Petro Chaco, precio calidad de litro exacto. Indica corte. Señores, Nacional 4, Luqueño 0. Hizo seguro Chaco. Tiene la pelota pero no daña, toca a la derecha, a la izquierda en el mediocampo, pero después una vez que pasa 3/4 de cancha allí se diluye lo que puede hacer Luqueño, que va en búsqueda de algún descuento. Ya está en un plan más de aguantar, de esperar. Nacional gana tranquilo, cómodo 4-0, inclusive si quería podía un poquito más me parece en ese primer tiempo. Va a esperar algún espacio que pueda proponer Luqueño en esa búsqueda del descuento para poder marcar el quinto Nacional. Así como están las cosas, salvo una levantada rápida de Nacional, mejor dicho de Luqueño, no creo que el partido pueda levantarse porque hasta aquí esto está como un trámite cerrado. El 4-0 a favor de Nacional y esto que comenzó recién el segundo tiempo. Saque de meta para la academia. Informa personal, si tenés Wi-Fi personal te duplicamos todo. Gol paraguayo en el campeonato brasileño. Antonio Galeano marcó el segundo del Ceará, que le ganó por 2-0 al Sport Recife. La salida de Claudio Núñez jugando por arriba sobre Colmán, que quiere su gol, que me ganó las alturas, corre Gustavo Caballero, llega primero Pablo Aguilar gritando que Caballero se meta en diagonal porque lo iba a encarar al arquero. El balón se va a perder a un costado lateral cerca del banderín para local. Tupi, 29 años llenando tu hogar de felicidad. Gana por goleada Nacional 4-0. El comentario de Jorge Sosa es una presentación de Quitador para que valora en Quitadores de Laja, nuestra calidad, su seguridad. La salud tiene apellido Fleming, sistema prepago. Avenida Sebellamen 751, llamaros al 729-6060 Fleming. Estilo campo, tu parrilla preferida. Tito Torres con la pelota jugando para Walter Rodríguez, lanza de primera sobre la zona derecha. Ocampos controla, juega por abajo la pelota de Pablo Aguilar. Le pide el esférico Ángel Benítez. Se viene el futbolista nacido en Pirayú. Benítez para Ocampos. Ocampos toca la pelota para Kevin Pereira. Pereira termina regalando el balón. No le sale una a Luqueño en la tarde de hoy. Se viene jara de contra para Nacional. ¿Cómo te va, Víctor? Buenas tardes. Buenas tardes, Jorge. El saludo para toda la audiencia de Fútbol a lo Grande Radio Monumental. Ya estamos aquí en la huerta para lo que será el partido entre Libertad y Sportivo Trinidense. Arranca 19:30, arbitraje de Derly López. Asistentes Eduardo Britos, José Villagra, el cuarto Álvaro Jiménez, en el bar Fernando López y a bar José Cuevas. Cuando quieras, confirmados los equipos de Libertad y Sportivo Trinidense. Aprovechamos, estamos con la información. Informa personal, si tenés Wi-Fi personal te duplicamos todo. Sí, Víctor. Libertad en el arco 12, Rodrigo Morini, la defensa 2, Iván Ramírez, 5, Diego Viera, 31, Tomás Gutiérrez,
y 4 Néstor Jiménez. En el medio 18 Iván Franco, 21 Lucas Sanabria, 26 Ernesto Caballero, 20 Adrián Alcaraz, media punta 22 Hugo Martínez y único delantero 7 Oscar Tacuara Cardoso, capitán del equipo dirigido por Sergio Aquino Trinidense. En el arco 12 Víctor Zamudio, la defensa 23 César Benítez, 5 Juan Vera, camiseta número 15 Axel Cañete y 14 Sergio Mendoza. En mitad de cancha por derecha 17 Joel Román, 8 Luis de la Cruz, 21 Gustavo Viera, 24 Manuel Romero. En ataque 19 Alex Álvarez y 7 Néstor Camacho. El equipo conducido técnicamente por José Arrúa. Muy bien, gracias Víctor. Vamos a retornar seguramente con ustedes cuando esto está totalmente liquidado, definido. Acá lo que se espera es más goles de Nacional porque el luqueño reacciona. Va el quinto, se viene Arrúa, vino, está el arquero. El arquero Aguilar desperdició a Arrúa, niño. Y por poquito se lo termina escapando esa pelota allí a Arrúa. Otra vez Caballero, intratable sobre el sector derecho. El Jara, varios puntos altos en este Nacional, ganó la última línea al centro. Cuando buscaba controlar, se le va allí por poquito esa pelota a Arrúa. Justito salió allí Aguilar, se quedó con la pelota el arquero de Luqueño. En esta aceleró un poco Nacional en el comienzo. Le cedió la iniciativa a Luqueño. Se dio cuenta que no podía hacer nada más. Bueno, me voy a meter en partido nuevamente en este segundo tiempo, dijo Nacional. Casi llegó el quinto. Está ganando la Academia 4-0. Whirlpool, tecnología que se disfruta con el pacto de confianza. NGO, no Romportín, frutos del bosque. Probalo ya. Yavira Acaricia con el Acaricia 2 litros. Disfruta tu cubo favorito. Yavira Acaricia. ¿Cuánto va Darío? Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 10 minutos. Segunda etapa Petro Chaco. Precio, calidad de litro exacto. Indica Jorge. Nacional 4, Luqueño 0. Eso seguro Chaco. Libertad Trinidense 19-30, arbitraje de Dardis López. En el bar Fernando López. Con Kenton tenés más servicios oficiales, más repuestos y más valor de repente. Escribinos al 0976-10-10-10. Avanza siempre con Kenton Chaco, más respaldo total. Desde los viñedos de la Moza Mendoza, que copas un brindis por la amistad. Representa y distribuye frutos de los Andes. Contactos al 0994-603-777. Intentó Gustavo Caballero el disparo lejos afuera. Tiro de portería para Luqueño. Aún no sos asegurado, ingresa a rumbo.com.py. Rumbo CCA de seguro 64 años protegiendo tu futuro siempre. Uninorte es la universidad privada número 1 en Paraguay. Inscripciones abiertas. Llámanos al 021-729-4600. Uninorte número 1 en calidad, ciencia y cultura. Pelota que le va quedando Alfredo Aguilar. Juega bien por abajo para Marcio. Marcio con el control del esférico. Descargando mitad de terreno para Iván Torres. Otra vez para Marcio, que va cruzando mitad de campo. Levanta el esférico para Kevin Pereira. Pelear con Montagudo. Protege el zaguero argentino. Le queda Rojas. La salida de Benítez para Nacional. Informa personal. Si tenés wifi personal, te duplicamos todo. Mañana arranca la fecha número 9 de la intermedia. A las 10 de la mañana, 2 partidos. Guaraní de Fran ante 12 de junio con arbitraje de Dionisio Cristaldo. Y en ese mismo horario, San Lorenzo Capiatá con arbitraje de Fabio Villalba. Se va metiendo en terreno rival Colmán, la marca de Pablo Aguilar. ¿Qué pasó, Fernando? Pablo Aguilar es el que está acá y ahora se recupera rápidamente. Cobró falta el árbitro David Ojeda. Cerca de los 12, etapa complementaria. Victoria por ahora de la Academia 4-0. Para mamá en Bristol, 50 millones para renovar su casa y una fabulosa Volkswagen Tiguan 0 kilómetros. Bases y condiciones en bristol.com.py. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Comprar mayor y hace que tu dinero rinda más en el ahorrazo supermayorista. Mercado de San Lorenzo, Capiatá Ruta 1 y ahora también Capiatá Ruta 2 kilómetros 21 y medio. La pelota le va quedando sobre el sector izquierdo. Le quería preguntar algo a Víctor. Si es que Libertad gana hoy, me imagino que la jornada 20 ya es en simultáneo, Víctor. Así es, porque si Libertad gana hoy le sacaría 5 a Cerro y aunque gane Guaraní mañana le seguiría quitando 4. Es decir, la próxima fecha gana Libertad, pierde Cerro, pierde Guaraní y ya Libertad es campeón. Por eso la número 20 se va a tener que mover con los 3 partidos. Es decir, Olimpia Libertad, Ameliano ante Cerro Porteño y Tembetarí ante Guaraní, los 3 en el mismo horario. Muy bien, señores, tiro de esquina que corresponde al equipo de Luqueño. Tupi, 29 años llenando tu hogar de felicidad. Le va a pegar Ramos, córner que favorece la visita, que quiere al menos descontar en este partido. Cae por goleada, va centro de Ramos, saca Caballero. El rebote de Benítez, termina despejando el faro para la Academia. Premiamos a mamá y papá con 200 millones en vales de compra de impacto con 30.000 guaraníes de compra y tienes un cupón en Punto Farma. Cumplimos el sueño de mamá y papá. Cerámica Itagua, su casa para toda la vida. Mejores materiales desde el piso hasta el techo. Ventas al 098-104-216. Ingresa a cerámicaitagua.com.py. Iván Torres para Ángel Benítez. Se va metiendo Ramos con Ángel Benítez.
Benítez por abajo descargando la pelota sobre Marcio. Marcio descarga, toca, juega por abajo ahora con Ocampos. Este para Pablo Aguilar, obligado a retroceder. Lo hace con su arquero Alfredo Aguilar, sacando al arquero de Luqueño. En Villeta, zona residencial, salida a rutas importantes, contestar 021-443-600. La loteadora inmobiliaria es su inversión más segura en la vida. En mayo, comprando 4 cubiertas, como tenés 20% de descuento y regalo en Quita Sabor Premium. Como hotel mejor en todos los caminos y también en la parrilla. Fusilado Luqueño. Sí, fusilado. No tiene iniciativa de juego. Todos los toques son allí en la zona defensiva. Allí no va a dañar a nadie. Y cuando tiene que pasar el medio campo de 3/4 de cancha para arriba, no hay uno que genere una inventiva, algo diferente en este luqueño. Y aquí lo de Tito Torres para amarilla. Le termina metiendo un codazo allí al futbolista de Nacional. Claudio Núñez le dice, la próxima te voy a cobrar a vos, le dice a Tito Torres. Señores, pelota al fondo, habrá tiro de portería para Nacional. Sin Lice no hay partido, aprovechar la promo Lice Dorito 150 gramos a 17.900 guaraníes, promo hasta el 31 de mayo hasta agotar stock. Mil empeños, ventarlo, coches de oro y plata, empeño, mejor cotización, Sarmiento Casi, Profesor Cabral Concepción, Mil empeños. Allí le pide disculpa Iván Torres justamente a Núñez, la pelota le va a quedar al arquero, va a sacar a Rojas para la academia. En el Sol Seguro solicita tu póliza seguro al 021-236-3000 o ingresa al solseguro.com.py. El Sol Seguro siempre te acompaña. Bemay Flores con usted los 365 días del año, las 24 horas. Mariscal López, teléfono 679-767. Signos en Instagram como Bemay Flores. Faltando 1 hora 15 minutos para que arranque el partido. El movimiento de aficionados, Víctor, en la huerta. Y no hay mucha gente todavía. Yo creo que vamos a estar hoy en el promedio. No creo que sea similar a cuando Libertad recibe a Olimpia, Cerro o algún partido decisivo por el título. Yo creo que vamos a estar en el promedio habitual de hinchas humarelos el día de hoy aquí en Tuyucua. La pelota de Benítez, sí, niño. Sí, quería saber si Víctor ya está estrenando camiseta o va a llevar ahora la próxima. Llevó su remera, Víctor, para la próxima. Claro, por supuesto. Ya está. Sí, ya tenemos. Esperamos después la selfie correspondiente. Y vamos a acercarle a todos los compañeros, aquellos que no tienen todavía después. A Diego, por ejemplo, Diego Iván. No sé si Ricardo ya fue con su remera. Después vamos a acercarle a todos. Aquí Damián, ya está Norio, todos ya estamos con la nueva remera. Le quedó 10 puntos entonces, Víctor. Sí, 10 puntos, excelente. ¿Cuánto va de fútbol, Darío? Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 15 minutos. Segunda etapa, Petro Chaco, precio que le da litro secto indica Jorge. Nacional 4, Luqueño 0. Y su seguro Chaco. Señores, la salida de Rodríguez para el equipo de Luqueño. En San Gutiérrez, perfiles, ángulos, plancholas y más, acceso sur, casi perfecto, socorro, en venta 093-309-813, Rey San Justo Hierros. Centro de Materiales Santa Rosa, ferretería, todo para el profesional, Ruta Coronel Franco, Primavera, Concepción. La pelota le va quedando a Monteagudo, descargando un esférico para el arquero Rojas. No se apura en absoluto el conjunto de Nacional, gana por goleada 4-0, los 4 goles en la primera etapa. Ramos recogiendo el rebote a favor del equipo de Luqueño, cruzando mitad de terreno, pierde la pelota ante la marca de Alfaro. Juan Luis Alfaro se equivoca, impacta sin embargo el balón en la pierna derecha de Torres, lateral para la academia en campo rival. Más de 25 años juntos, la mejor atención y calidad en todas las estaciones de servicios. Grupo Crisma, tu preferencia, nuestra fortaleza. Abracor es la solución para cambios del clima, la fórmula lanzada que alivia inmediato los síntomas de la gripe, el resfriado. Sálvate con Abracor. Juan Luis Alfaro con la pelota sobre la zona derecha para el equipo de Nacional. Buena descarga para Arrúa, que marcó 2 de los 4 goles de Nacional. Arrúa para Juan Luis Alfaro. Va Colmán, que quiere su gol. Encaró y perdió ante la marca de Aguilar. Lateral será cerca del banderín, zona derecha para Nacional. Tupi, 29 años llenando tu hogar de felicidad. Mañana en Pedro Juan Caballero, a las 17:02 de mayo, Olimpia dirige Blas Romero en el bar Carlos Figueredo. En Erimar, enganches, antivuelcos, alarmas y mucho más. Marcas como Kekos, ante que otros. Erimar, lo que la fábrica no te dio. En Electroban, aprovechando te quedes sin tu electrodoméstico. Llámanos al 519-3000. Electroban, mejorando tu calidad de vida. Va a levantar la pelota sobre la zona derecha Juan Luis Alfaro. Levanta para Colmán. Saca como puede el balón Pablo Aguilar. Tiro de esquina. Sobre la banda derecha, tiro de esquina para Nacional. Tupi, 29 años llenando tu hogar de felicidad. ¿Quién le va a pegar, Fernando? Ahí van a preparar, va a ser Carlos Arrúa, el número 8. Señores, córner para el equipo local. El comentario Jorge Sosa es una presentación de Quitadol para que valora en Quitadol de Laja, nuestra calidad, su seguridad. La salud tiene apellido Fleming, sistema prepago, Avenida Sevillana 751. Llámanos al 729-6060 Fleming, estilo campo, tu parrilla preferida.
Va el pase corto de Arrúa para cara al disparo al arco. Pega en la espalda de Walter Rodríguez. El rebote para Ramos, pero está muy solo. Jonathan Ramos picando, cruzó mitad de terreno. Va a perder la pelota. Ya cometió falta. El árbitro aplica la ley de la ventaja. Le va quedando el balón a Rojas. La salida para el equipo de Nacional. Whirlpool, tecnología que se disfruta con el pacto confianza. NGO, no Ron Frutos del Bosque. Probalo ya. Ya virá Caricia con los acaricios litros. Fruta tu cubo favorito. Ya virá Caricia. La fecha 20, Luqueño juega ante Recoleta, Tenerife enfrenta a Nacional. La suerte te está llamando, miles de millones en premios y muchas chances para volverte millonarios en ETC por Emoy. En Wizard, clases presenciales o virtuales para adultos y niños. Conoce más en wizardparaguay.com. Aprender inglés en Wizard es wow. Uno que siempre reporta sintonía, está atento, también está pidiendo para su remera. Vamos a ver si alcanza para el Filipip. Sí. Después más ahí de Palma, están otras cosas, pero está siempre también allí. Vamos a ver si le queda una remera. ¿Puede alcanzar uno? Sí, él estaba full también con su venta pedra. Y saludos a Jolito Filipip. Saludos para el reporte de sintonía. Se va metiendo Walter González, pierde la pelota, saca Rúa para Nacional. Materiales para la construcción, pero para la solución. Avenida Fernando de la Mora, esquina Marquio, pero parecía 43 años construyendo Quinto contigo. Quinto en camino, vino, está afuera. Afuera, increíble, Colmán, solo, definió con la zurda, rozando el poste izquierdo de Alfredo Aguilar Diño. Y él hasta aquí no se notó entre los que marcaron los goles, porque ya lo hizo con Hugo, Caballero, Arrúa 2, en esta quería Colmán. Buena pelota le metida a espalda de los centrales, le gana Aguilar y ante la salida del otro Aguilar, del arquero, termina definiendo bien, pero no lo necesario para que sea muy buena o excelente la definición. En esta casi se vino el gol de Colmán. Iba a ser el quinto a favor del cuadro tricolor. Señores, gana el equipo de Nacional 4-0. Gana entradas al sector oro del concierto de Chayanne, 70.000 guaraníes de compras y recibís un cupón. Sorteo 4 de julio, promoción valía en Stock y Stock Express. Lo mejor para tu moto, auto, camioneta, tractor, Bistoni, punto a punta. Conoce más en bistoni.com.py. ¿Cuánto va Darío? Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 20 minutos. Segunda etapa Petro Chaco, precio que le está de litro exacto indica corte. Nacional 4, Luqueño 0. Eso seguro Chaco. Prepara variantes Pedro Sarabia, el entrenador de Nacional. Fácil, marca máquinas y herramientas diseñadas y desarrolladas pensando en las necesidades de nuestro mercado. Elegí Fácil por de los paraguayos. En Concasa empecé tu historia con base fuerte y duradera. Acá ladrillos, decoramos cementos de la mejor calidad. Concasa, construyendo historias. La pelota le va quedando para ahora en su terreno. Es el Ortiz descando para Montagudo. Levanta con la zurda. Cierra bien en el fondo Campos por el medio. Está recobrando cara. Levanta para Gaona Lugo solo. Puede estar al quinto en diagonal. Gaona Lugo. Encaró la marca Campos, coloca pase al área. Rodríguez se la marca. El balón a un costado lateral en ofensiva para Nacional. Mantén tu San John KGM siempre en marcha con repuestos originales y el respaldo de Automotor. Pedidos al 021-729-7878. Catedral Weekend hasta 50% de descuento con todos los medios de pago. Delivery 627-7000. Farmacias Catedral, 120 años de calidad y compromiso con tu salud. Miraba recién las gradas y como los policías estaban allí donde están los barrios luqueños que no están ni siquiera cantando, llegaron ya en el 3-0. Dije, ¿qué pasó? Se querían avivar, pasa hace rato que una pelota fue allí y ahora fueron los policías a recuperar allí. Uno de los hinchas se quiso avivar, quiso llevar la pelota de recuerdo, pero no. Rápidamente los oficiales de seguridad fueron allí, ya devolvió ahora las pelotas después que fue el policía a reclamarle. Sí, señor. Así es, se vienen dos cambios y la academia se preparan con la 27, Richard Pinto, y 25, Roberto Ramírez. Dos variantes entonces del lado tricolor, se vendrán Prieto y Ramírez. Muy bien, salida para Luqueño. Ponele pecho a tu economía porque las pechugas rinden más a tus reuniones familiares, a tu buena alimentación. Elegí pechugas de Pechugón. En Bangkok te damos el impulso que necesitas para construir tu hogar. Tasa desde el 7,9%. Bangkok crece desde la raíz. Salida para Luqueño. Cocido con leche La Pradera en su presentación sachet fresca por 60 días y sin necesidad de frío. La Pradera, lo mejor en lácteos. En Shell bajamos todos los precios, ahora 270 guaraníes menos por litro en todos nuestros combustibles. El sponsor oficial del Albirroca. Esto está totalmente liquidado, pero de todas maneras intenta al menos llegar a descuento el equipo de Luqueño. ¿Qué pasó con Morínigo? Él ya se sentó de que vino el cuarto, Fernando. Intercambia, sí, pero en este segundo tiempo va intercambiando justamente con su asistente técnico, pero sí, últimamente el que está dando más indicaciones es su asistente técnico. Trae este 4-0, se lo nota desilusionado, no le gusta el actuar de su equipo en el desarrollo de este encuentro. Otro que está metiendo presión, quiere también para su casaca, pero de momento no tenemos para oyente. Gracias a Víctor Manuel Sostal, imparcial. Saludos para él. Sí. Cosa que ahora es más viral su hijo, el imparcialito, haciendo video que su propio padre. Así que saludos para el imparcial.
Salida que corresponde al conjunto de Nacional. Record Electric presenta cables Induscabo, la línea de conductores eléctricos de alta calidad. Induscabo representa y distribuye Record Electric Saeca. Así como la Albirroja deja todo en la cancha. Chortibife deja su sello en cada corte. Chortibife, sponsor oficial del Albirroja. ¿Por qué? Escucho. También se viene en Nacional Diego Duarte. 3 modificaciones entonces en el conjunto de Pedro Saravia. 23 clavado, 4-0 gana Nacional. Camiones Pica JMC robusto para cargar más, rendir mejor y acompañarte en tu crecimiento con respaldo de Chacomer Automotores JMC Paraguay. Elegí la Universidad Privada María Serrana, carreras reconocidas por el medio, habilitadas por el colegio, acreditadas por la ANEA, es infoserrana.tu.py. La pelota de Ángel Benítez, se viene el volante nacido en la ciudad de Pirayú, cruzando mitad de terreno, dejando para Kevin Pereira con la pelota en diagonal, suelta el balón sobre línea central, balón para Rodríguez, esférico que le queda a Walter González, pelota otra vez para Walter Rodríguez, apertura sobre el lado izquierdo, allí se suma Iván Torres, perdió tiempo, deja para Maldonado, carga Luqueño. La familia multivitamínicos más completa recupera la Z mujer, Z hombre y naranja. Activa tu energía extra con recuperar calidad Papasa. Acompaña al Albirroja Sao Paulo con Solimar Turismo. Entrega 300.000 guaraníes y ya viajas. Llámanos al 01853-63-544. Solimar Turismo. 3 cambios, prepara Saravia Nacional. Afiliate a la Caja Mutual por aportes de 140.000 para tu practicidad. Ingresas en nsp.org.py. Presiona afiliaciones online. Caja Mutual. Venid a divertirte en el Casino Slot del Sol. Tenemos máquinas de última generación. Karaoke, restaurante. Estamos en el Shopping del Sol. Le va quedando a Ruaco con este contragolpe. Pueden hacer el quinto. Gaona Lugo acelera dentro del área. Cruza bien Pablo Aguilar. Cerrándole el paso y sacándole la pelota a Gaona Lugo. Va saliendo Luqueño. Calidad lo que estás buscando. Tu arranque con el combustible. Lo recibimos, lo analizamos en el laboratorio y lo llevamos a todo el país. Copetrol, vamos. Automóvil Supli está de aniversario. 70 años siendo tu aliado de confianza en repuestos. Automóvil Supli legítimo, original, auténtico. En principio iba a pitar la falta al árbitro sobre Benítez, deja seguir, le queda el rebote a Gaona Lugo, frena la marcha, toca por bajo, uno de los candidatos a irse es Gaona Lugo, se lo nota ya cansado al futbolista que marcó el primero, llegó a destiempo Benítez, se va, tarjeta roja para Benítez en el equipo de Nacional, para Gastón Benítez, tarjeta roja directa y por supuesto los hinchas de Nacional que desaprueban la decisión del árbitro. Para mí me pareció primero pelota y después el contacto inevitable. Llega tarde sí, pero primero pelota para mí. Para mí primero pelota. Fue una acción rápida. David Ojeda le saca la roja. En un partido donde está ganando bien, tranquilo Nacional. Hay que ver. Van a decir allí Darío, Gustavito, que tiene la imagen. Vamos a habilitar también aquí nosotros la notebook correspondiente para ver. De que fue la entrada dura, fue dura, pero primero para mí toca la pelota y después se hace contacto para David Ojeda. Es roja directa para el futbolista de Nacional, para Gastón Benítez. Quiero ver nuevamente la acción. El jugador caído en Luqueño es Walter Rodríguez, justamente quien fue el que recibió la falta por parte de Gastón Benítez. Pelota, no le puede sacar primero, roja por esto, primero pelota. ¿Dónde va a dejar después el pie? Si él se barre para puntear el balón, puntea la pelota y después se da el contacto. Jorge, ¿dónde va después llevar el pie? Sí, señor Darío. Aquí justamente en la imagen en estudios podemos ver que primero llega la pelota, pero después hay un impacto muy fuerte con el hombre de Luqueño. Claro, pero es inevitable. O sea, vos te lanzás para puntear el balón. ¿Dónde va a colocar la pierna? Claro, lo que viene después es el punto. Y no sé. Esto seguro se va a analizar mañana en Fútbol a lo Grande TV, pero para mí no es para roja. Habrá que ver si hay un llamado allí, porque se lanza, puntea esa pelota de Benítez y después es inevitable. ¿Cómo va a sacar la pierna después si él se lanza para puntear? Es imposible. Después le termina pisando, sí, le termina tocando al de Luqueño, pero para mí no era para roja. Señores, con 10 queda el equipo de Nacional. Energy Gas llega hasta tu casa, rinde más, la instalación es gratuita. Delivery 021-728-9228. Tu solución rápida y confiable, Energy Gas. Para instalar tu industria o fábrica, organización, centro industrial de Bilieto 1 y 2, comunicate al 413-7000. La Paraguaya Inmobiliaria S.A. Ya no cambia de postura el árbitro del partido, queda con 10 Nacional, expulsado Gastón Benítez. Sanicer, 36 años de experiencia en el mercado, lo mejor en porcelanato, cerámicas, losas, griferías, accesorios para la construcción. Sanicer, proyectando juntos. La Plata Empeños con certificación internacional ISO 9001. Te ofrecemos mucho más dinero, 52 locales. Ingresa a laplata.com.py. Y se vendrán los cambios, hay que ver si termina modificando todo con la expulsión Saravia. Se va resignado Gastón Benítez, sí, niño. Yo miro y no te convence. No, porque es primero pelota y después es inevitable el contacto con el jugador de Luqueño. Yo creo que le van a llamar del VAR. Ahí viene el VAR, claro, ahí le llaman para que rectifique, pues es pelota primero, si no va a entrar en un tremendo error allí David Ojeda. Ayúdenle a Ojeda, por favor.
Señores, fútbol paralizado. El árbitro está mirando el monitor para cambiar de postura. El comentario de Jorge Sosa es una presentación de Quitadol. ¿Para qué hablar en Quitadoles de Laja? Nuestra calidad, su seguridad. La salud tiene apellido Fleming. Sistema prepago, avenida Cebellana 1751. Llámanos al 729-6060 Fleming. Estilo campo, tu barriga preferida. Escucho, Fernando. Sí, los hinchas de Nacional presionando justamente ahí al árbitro del partido mientras chequea la jugada en el VAR. Los jugadores también expectantes ahí sobre la raya para ver qué es lo que decide el árbitro del partido. Señores, el árbitro está mirando el monitor, esperando la determinación del juez. Whirlpool, tecnología que se disfruta con el pacto de confianza. NGO, no por ti, frutos del bosque. Probalo ya. Ya virá Caricia con el nuevo Caricia 2 litros. Disfruta tu cubo favorito. Ya virá Caricia. Sí, la cuestión es dónde va a meter la pierna si ya se fue a buscar. Claro, el si esférico, se sí. barre para hacer el puntín. Vamos a ver si cambian la decisión. Ahí justamente vamos a ver cuál es su determinación. No hay roja. Cambia entonces la amonestación. Amarilla para Benítez. Entonces la roja de esta manera entonces deja de lado. Es tarjeta amarilla para Gastón Benítez en esta jugada. Pablo Aguilar se enoja ahora con el juez, pero bueno, me parece que en esta el árbitro. Claro, no, porque cada uno tira para su lado, pero le ayudaron. Le ayudaron a esta David Ojeda porque sí, se estaba equivocando grande, feo. Él por allí de su posición vio una cosa, no vio el toque de balón previamente. Estamos con la información. Informa personal, si tienes Wi-Fi personal te duplicamos todo. Fernando. Y se vienen las modificaciones en el conjunto de la academia y con aplausos se retira justamente el número 9 Cristian Colmán, el número 33 Orlando Gamalugo y también así lo hace el 16 Celso Ortiz. Ingresan al campo de juego con la número 7 Diego Duarte, 27 Richard Prieto y 25 Roberto Ramírez. 3 cambios en su primera ventana que utiliza Pedro Sarabia en este compromiso. Muy bien, Luqueño, señores. Escucho. Así es, el luqueño dejó el campo de juego el número 13, Iván Tito Torres, y ingresó con la camiseta número 27, Julio Báez. Báez entonces por Iván Torres, el cuarto cambio en el equipo de Luqueño. ¿Cuánto va Darío? Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 30 minutos. Segunda etapa Petro Chaco, precio que le da de litro exacto indica Jorge. Gana Nacional 4, Luqueño 0. Hizo seguro Chaco. La pelota le va quedando a Ramos jugando por abajo para Marcio con el esférico para atrás con el arquero, va a sacar desde el fondo Alfredo Aguilar para Luqueño. Cristal Caos se protociona colocación de vidrios templados, TVH laminados y más. Signos en redes sociales. Cristal Caos, cristalizando sueños. Para tus instalaciones eléctricas seguras y confiables, elegí Cable Cordeiro con respaldo de garantía Electroparece a 40 años generando soluciones con energía. Mañana 2 de mayo limpia en Pedro Juan Caballero a las 17:19:30 en Itagua, Oriente Beliano. Si sos socio de Comecipar, solicita tu crédito ordinario, tasa de interés del 9,9% hasta 18 meses de plazo. WhatsApp 021-248-8000. Comecipar, tu mejor opción. Unisal te ofrece carreras acreditadas por la ANEAES. Bioquímica, contabilidad, derecho de otras carreras. Llámanos al 235-8000. Unisal. Se viene a Rúa, recuperó la pelota, pero está muy solo. Duarte pierde ante la marca de Pablo Aguilar. Aguilar que se enojó con el árbitro luego de cambiar de postura. Se mete en campo rival. Pierde la pelota ante la marca de Jara. Levanta el esférico. Va Prieto. La marca de Ramos en el fondo de Luqueño. Tus fines de semana pueden ser perfectos con los chorizos calabresa con queso y tocana con hierbas al ajo picante tradicional o pizza calidad desde su origen. Los fertilizantes Solaris ofrecen soluciones integrales en la nutrición de las plantas, son altamente eficientes. Redes sociales Solaris Fertilizer Paraguay. ¿Quién está sentido en Luqueño? Walter Rodríguez, camiseta número 8, y tercera vez justamente que recibe la asistencia médica en lo que va del encuentro. En este caso el número 8, Walter Rodríguez, así que vamos a ver si es que es cambiado o no. A Luqueño le sobra justamente una modificación y una ventana por el lado de Nacional. Aún tiene 2 cambios por realizar, si es que por supuesto lo quiere, y 2 ventanas. Ahí justamente se viene el quinto Lautaro cambio, Comas. el número 37, Lautaro Comas. Entonces se prepara, se alista para ingresar la última modificación en el conjunto auriazul. Darío. Los fertilizantes Solaris ofrecen soluciones integrales en la nutrición de las plantas, son altamente eficientes. Redes sociales Solaris Fertilizer Paraguay. Ingresa a www.aposta.le. Aposta a ganarlo, cambio todo. El jefe aéreo allí de Silvio Petirosi, para Fernando Medina, también un fiel oyente nuestro de la ciudad de Luque, está piloteando a estas horas. Reporte de sintonía en la ciudad de Luque. Saludos igualmente para él, Darío.
Con Kingdom tenés más servicios oficiales, más repuestos y más valor de repente. Escrinos al 0976-10-10-10. Avanza siempre con Kingdom ya. Comer respaldo total. Brindemos por la amistad con un delicioso vino Álamos. Importa y distribuye en Paraguay Frutos de los Andes. Instagram Frutos de los Andes PY. Hasta esto le pasa a Luqueño. Está justo, saltó Walter González. Terminó tocando mano en la anterior. Creo que no generó una situación de gol, Luqueño. No, en absoluto. Nada. Del primer tiempo ese cabezazo de Torres, Iván, al travesaño. Después, nada más. Hoy, noche perfecta para Nacional. Señores, está ganando el equipo de Nacional por la cuenta de 4-0. Se vendrá la salida de Rojas, escucho. Se realizó la última modificación del conjunto azul, ingresó con la 37. Lautaro Comas dejó el campo de juego del número 8, Walter Rodríguez. Informó. Personal, si tenés Wi-Fi personal, te duplicamos todo. El que lucha el luqueño constantemente es Ángel Benítez, pero está muy solo en ataque. Benítez tiene la pelota, fue al piso, el árbitro lo deja seguir, pide falta. Es saque de costado en su terreno para Nacional. En la fecha 5 de la primera B está por arrancar la segunda etapa. Benjamín Aceval y 12 de octubre empatan 0-0. ¿Por qué? Sí, escucho. Se viene la cuarta modificación en el equipo de Nacional. Se prepara, se alista con la número 31, Francisco Vareiro. Se vendrá el futbolista nacido en Yutica, Zapá Vareiro de Nacional. Nos elegiste para asegurar tu primer auto, tu comercio y lo más importante, tu hogar y familia. Rumbo CCA de Seguro, 64 años protegiendo tu futuro siempre. Uninorte es la universidad privada número 1 en Paraguay. Inscripciones abiertas. Llámanos al 021-729-4600. Uninorte número 1 en calidad, ciencia y cultura. Estamos con información. Informa personal, si tenés Wi-Fi personal, te duplicamos todo. Sí, Fernando. Así es. Ingresa con la camiseta número 31, Francisco Vareiro. Justamente deja el campo de juego con aplausos. El hombre que convirtió un doblete en este partido, estamos hablando del número 8, Carlos Arrúa. Muy aplaudido Arrúa, se retira en la academia, gana 4-0 local. Para mamá en Bristol, 50 millones para renovar su casa, una fabulosa Volkswagen Tiguan 0 kilómetros, bases y condiciones en bristol.com.py. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. En el ahorrazo compra más y paga menos productos de calidad al por mayor y ofertas. El ahorrazo supermayorista, ahorra de verdad. Como estábamos hablando de la división intermedia, mañana 2 partidos en el inicio de la fecha 9. Juegan los punteros a Lorenzo, Capiatá en San Lorenzo. Guaraní de Fran en el sur, reciban 12 de junio de Villalle. Mega descuentos de Punto Farma hasta 60% en productos seleccionados, válido para los 690 puntos y la web en Punto Farma. Cuidemos tu salud, tu belleza y tu economía. Cerámica Itagua, su casa para toda la vida. Mejores materiales desde el piso hasta el techo. Ventas al 098-204-216. Ingresa a cerámicaitagua.com.py. El primer disparo de Luqueño en todo el partido. De Lautaro Comas a las manos de Roca. ¿Cuánto va Darío? Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 35 minutos. Segunda etapa Petro Chaco. Precio calidad de litro exacto indica Jorge. Señores, gana Nacional. Nacional 4, Luqueño 0. Y su seguro Chaco. Va subiendo, atención, Vareiro disparo al arco, deja para Duarte el rebote, le quedó a Duarte, no pudo sacar el remate, va recuperando la pelota el equipo de Nacional con Ramírez. Emilieta, zona residencial, salida a rutas importantes con total 021-443-600, la lotadora inmobiliaria es su inversión más segura en la vida. En mayo, comprando 4 cubiertas como tenés 20% de descuento de regalo en Quita Sabor Premium, como hotel mejor en todos los caminos y también en la parrilla. La verdad que Nacional aceleró, esa es la realidad, niño. Sí, donde ese segundo tiempo más tranquilo, aguantó, esperó. Recuerdo solo esa allí en ataque que tuvo Colmán, una de las pocas, y después se da un ritmo tranquilo, administra el partido, no se vuelve loco, y el que tiene la pelota, el que busca, el que intenta, pero muy lejos del arco de el Kili Rojas es luqueño, que hoy poquito, casi nada también de luqueño. Es más, hasta tanta tranquilidad de sus hinchas llama la atención. Están allí sentaditos en los hinchas de luqueño, ni siquiera ganas de quejarse tienen hasta aquí los hinchas azules con esta tremenda goleada que está recibiendo. Saca Benítez para Nacional. Sin la ICE no hay partido. Aprovechar la promo de la ICE Dorito, 150 gramos a 17.900 guaraníes. Promo hasta el 39 de mayo hasta agotar stock. 1000 empeños, venta reloj de oro y plata, empeño mejor cotización. Sarmiento Casi, Profesor Cabral Concepción. 1000 empeños. Caballero con la pelota levantando para Juan Luis Alfaro, otra vez para Caballero en diagonal, cerca del área. Elude la marca de Báez, colabora Ramos en la cobertura. La pelota le va quedando a Juan Luis Alfaro, para Duarte para Caballero, tiene ángulo para el disparo, no se anima, coloca centro, pelota al área, bajo Prieto de cabeza para Vareiro, otra vez para Prieto, Quinto en camino, no puede rematar Prieto, le saca la pelota a Campos en Luqueño. El comentario de Jorge de Sosa es una presentación de Quitador. Para que hablar en Quitadores de Laja, nuestra calidad, su seguridad, la salud tiene apellido Fleming, sistema prepago, Avenida Sevillana 1751, llámenos al 729-6060 Fleming.
Estilo campo, tu parrilla preferida. ¿Por qué? Escucho. Así es, y en cada jugada que participa justamente Fabricio Jara es aplaudido por los hinchas de Nacional en este partido. Sí, señor, muy buen juego de Jara. Asistencia de los dos primeros goles del volante de Nacional. Se va metiendo Julio Báez. Buena descarga para Ramos. Cierra en el fondo Monteagudo. Sale a la academia. Whirlpool, tecnología que se disfruta con el pacto de confianza. NGO, no romportín frutos del bosque. Probalo ya. Ya virá Caricia con el nuevo Caricia 2 litros. Disfruta tu cubo favorito. Ya virá Caricia. Va Prieto, levanta la pelota dentro del área del equipo de Luqueño. Vino la cobertura. A De Marcho jugando para Ramos. Ramos por el medio. No está nadie. Tiene que jugar corta allí con Báez para el equipo auriazul. En el Sol Seguro solicita tu póliza de seguro al 021-236-3000 o ingresa al solseguro.com.py. El Sol Seguro siempre te acompaña. Bemay Flores Corosteros 365 días del año, las 24 horas. General 640, teléfono 496-553. Síguenos en Instagram como Bemay Flores. ¿Cómo está el panorama en la Huerta, Víctor, para el partido de fondo Libertad Trinidense? Y comienza a llegar el público humarelo, comienza a crecer lentamente la concurrencia aquí en Tuyucuá. Lógicamente hoy el hincha de Libertad sabiendo que no puede tropezar. Ese es el pensamiento de los aficionados humarelos, atendiendo que se le acercó Cerro Porteño, que sigue rondando Guaraní, que sabe que está ante una buena oportunidad de ir asegurando un porcentaje del título si le gana hoy a Trinidense aquí en el partido que arranca a las 19:30. Señores, saca Jara para el equipo de Nacional. En ICEICA compras un golazo, celulares, televisores y mucho más. Cuando se trata de tecnología, busca a los que saben. ICEI, especialistas en tecnología. Olvídate los metales oxidados, aplica convertidores, dejalos como nuevo. Asesorate al 021-289-6000. Tu casa con SICA queda bien. La pelota le va quedando a Juan Luis Alfaro sobre la zona derecha. ¿Cómo te va, Diego? Bienvenido, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo te va, Jorge? Un saludo para vos, también a los compañeros. Víctor, con relación a Libertad, no sé si ya pasaste el dato. Matías Espinosa, 5 tarjetas amarillas, no juega el partido Campuzano. La fecha anterior lo pulsaron ante Luqueño. Y Lorenzo Melgarejo, molestias musculares. Son 3 bajas importantes en la estructura en el onceno titular de Libertad. Víctor, ¿cómo te va? Buenas noches. ¿Qué tal, Diego? Renovado saludo para la audiencia de Fútbol a lo Grande, Radio Monumental. Vuelve Néstor Jiménez, que no había estado en el partido de Copa Libertadores. Adrián Alcaraz va a ser titular como volante por fuera, en este caso por izquierda, y también en mitad de cancha la presencia de Ernesto Caballero. Hoy de arranque son las novedades en el Humarelo. Cuando quiera podemos repetir el equipo de Libertad y también el equipo Deportivo Trinidad. Sí, señor, estamos con la información. Informa personal, si tenés Wi-Fi personal te duplicamos todo. Adelante, Víctor. Libertad en el arco, 12 Rodrigo Morínigo, la defensa 2 Iván Ramírez, 5 Diego Viera, 31 Tomás Gutiérrez, 4 Néstor Jiménez, 18 Iván Franco, 21 Lucas Sanabria, 26 Ernesto Caballero, 20 Adrián Alcaraz, 22 Hugo Martínez como media punta y 7 Oscar Cardoso, capitán del equipo dirigido por Sergio Aquino Trinidense, 12 Víctor Zamudio, 23 César Benítez, 5 Juan Vera, 15 Axel Cañete, 14 Sergio Mendoza. En el medio 17 Joel Román, 8 Luis de la Cruz, capitán de equipo, 21 Gustavo Viera y 24 Manuel Romero. En ataque 19 Alex Álvarez y 7 Néstor Camacho, el equipo dirigido por José Arrúa. Muy bien, contigo, Jorge. Gracias, Diego. ¿Cuánto va Darío? Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 40 minutos. Segunda etapa Petro Chaco, precio calidad de litro exacto indica Jorge. Señores, Nacional 4, Luqueño 0. Hizo seguro Chaco. ¿Qué pasó, Fernando? Choque de cabezas entre Richard Prieto. Ahí vamos a confirmar quién es el jugador del Luqueño. Sí, Prieto ya va reponiéndose, levantándose tras esta situación. Se viene la última modificación en la academia. Se prepara esa lista con la número 39, Jorge González, y se va a retirar con la número 11, en este caso Gustavo Caballero. Así entonces la última modificación en el conjunto de la academia. Señores, 42 prácticamente de la etapa complementaria. Nacional golea. Gana Nacional frente a Luqueño 4-0. En San Justo de los perfiles, ángulos, planchuelas y más. Acceso Surcas y Perpetuo Socorro ni en venta 093-309-813 Reyes, San Justo y Arroz. Centro Materiales Santa Rosa, Ferretería, todo para el profesional. Ruta Coronel Franco, Barrio Primavera, Concepción. Estamos con la información. Informa personal, si tenés Wi-Fi personal te duplicamos todo. Fernando. Sí es, con aplausos se retira justamente con el número 11 Gustavo Caballero, que convirtió un gol en esta goleada de 4-0 en la academia. Ingresa con la camiseta número 39 Jorge González.
Muy bien, pelota para Luqueño en su terreno. Más de 25 años junto a vos, la mejor atención y calidad en todas sus estaciones de servicios. Grupo Crisma, tu preferencia, nuestra fortaleza. Apracur es la solución para cambios de clima, la fórmula avanzada que alivia inmediato los síntomas de la gripe y el resfriado. Sálvate con Apracur. La pelota tiene destino de los recién ingresado Jorge González en Nacional. Cierra marcha en el fondo. Balón por línea final. Saque de meta que favorece al equipo de Luqueño. En Electroban, aprovecha y no te quedes sin tu electrodoméstico. Llámanos al 519-3000. Electroban, mejorando tu calidad de vida. En Erimar, enganches, antivuelcos, alarmas y mucho más. Marcas como Quecos, ante que otros. Erimar, lo que la fábrica no te dio. ¿Sí? Así es, el Luqueño ingresó nuevamente el número 22, Santiago Campos, quien había tenido justamente ese choque de cabeza con Richard Prieto. 43 de juego, Nacional golea 4-0. La suerte te está llamando, miles de millones en premios y muchas chances para volverte millonarios en ETS por Emoy. En la Americana buscamos hacer todo distinto. Escribite al asterisco 8263 o escribinos al 09844444037. Unite la generación Pro Made in Americana. Subiendo Campos sobre la zona derecha. Campos tiene la pelota, le va quedando el balón ahora Julio Báez. Báez con la pelota, con el esférico descargando, mitad de terreno para Ángel Benítez. Benítez para Marcio. Luqueño al menos quiere el descuento cuando está por terminar el partido. Balón arriba para Walter González. Intenta Ramos cerca del área. Falta. Tiro libre peligroso que corresponde a Luqueño en la cabecera del área. En la potencia y precisión de Hilti llevan tu obra a otro nivel. Resistencia, innovación y seguridad en cada proyecto. Hilti y Ferropar construyen contigo. Gana entradas al sector oro del concierto de Chayanne, 70.000 guaraníes de compra y recibís un cupón. Sorteo 4 de julio, promoción válida en Stock Express. Quiere el descuento. Laura Azul tiene un tiro libre peligroso en las cercanías del área. A todo ponerle pistón y líquido para radiador verde rojo. Pedidos al 098-319-720. Pistón y tecnología en lubricación. Subí una foto o un video en @Pasi_PY. Pasi busca influencers. Puedes ganar 1 millón de guaraníes. Sorteo el 31 de mayo. Le va a pegar Walter González. Se acomoda la muralla, la barrera Nacional. En Concasa empezó tu historia con más soporte duradera que a ladrillo, tejoramas, cementos de la mejor calidad. Concasa construyendo historias. En Automotor el Aule, ¿qué esperabas en Hyundai, Maserati, Isuzu, Giglio, Sanjión, KGM? Hasta el 31 de mayo, Automotor, tu punto de partida. Walter González se tiene fe, se tiene confianza. Va a rematar González, tiro libre peligroso que favorece al equipo de Luqueño a las puertas del área. Queda el descuento, cae 4-0. Walter González va al disparo, a la barrera. Corner sobre la zona derecha para el equipo visitante. Tupi, 29 años llenando tu hogar de felicidad. ¿Quién le pega? ¿Es Báez? Y se va a preparar Julio Báez en Luqueño para este tiro de esquina. Va por arriba Luqueño. En la próxima fecha Nacional va a visitar a Trinidense y Luqueño va a recibir a Recoleta. Le va a pegar a la pelota Julio Báez. Es Comas. Lautaro Comas finalmente. Muy bien, gracias Fernando. Luego de la acción marcamos el tiempo de juego a Comas. Apunta, levanta centro, pelota arriba, saca Gastón Benítez. Colabora Jorge González, insiste Ramos. ¿Cuánto va Darío? Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego, tiempo cumplido, 45 minutos. Segunda etapa, Petro Chaco, precio que le da de litros el que indica Jorge. Nacional 4, Luqueño 0. Y su seguro Chaco. ¿Cuánto más? 2 minutos más y ahí justamente la voz del estadio indica que los primeros que se van a retirar del campo de juego, del estadio, mejor dicho, son los hinchas de Luqueño. Muy bien, salida que corresponde al conjunto de Nacional. Homenajeamos a mamá y papá con 100 premios. Tus compras desde 50.000 guaraníes generan cupones electrónicos. Farmacias Catedral, 120 años de calidad y compromiso con tu salud. Ponele pecho a tu economía porque las pechugas rinden más. A tus reuniones familiares, a tu buena alimentación. Elegí pechuga de Pechugón. Va a sacar desde el fondo Rojas para la academia. Pedí tu préstamo Pymes en Bancov y hace despegar tu emprendimiento hasta 500 millones para que tu crecimiento no tenga límites. Bancov crece desde la raíz. Cocido con leche La Pradera en su presentación. Sachet de 1 litro, fresca por 60 días y sin necesidad de frío. La Pradera, lo mejor en lácteos. El árbitro ya está mirando su cronómetro. Se está yendo el partido. Goleada de Nacional. Esto se definió en la primera etapa. Con los 4 goles del conjunto tricolor de la academia. Luqueño golpeado y Coste que venía de ganar del puntero a Libertad. El balón le va quedando a Duarte. Se viene Nacional por el quinto. Shell te lleva a Brasil, Paraguay. Carga combustible, subí tu factura y completa los datos en shell.com.py hasta el 29 de mayo. Shell, sponsor oficial del Albirroja. Record Electric presenta cables Induscabo, la línea de conductores eléctricos de alta calidad. Induscabo representa y distribuye Record Electric Chaika. Montagudo con la pelota descargando para Núñez. Núñez levanta el esférico sobre Gastón Benítez que vio la roja.
pero después vía VAR, el árbitro corrigió y le terminó sacando la amarilla. Benítez con el balón, tocando para Jara, también de buen partido. Otra vez con Gastón Benítez, para atrás con Monteagudo. Así como el Albirroca dejó una cancha, Tortivis de Caso Celio en cada corte, Tortivis, sponsor oficial del Albirroca. Camiones Picajo, Tamesero, gusto para cargar más, rendir mejor y acompañarte en tu crecimiento con el respaldo de Chacomel Automotores. RJMC Paraguay. Levanta Benítez, la pelota para Ramírez, final del juego, final del partido, señores, aquí en Barrio Obrero, en el Estadio Arsenio Rico. Jornada 19 del torneo de apertura. Nacional goleó, Nacional 4, Luqueño 0. Relató Jorge Casal. Comentario final de Jorge el Niño Sosa en una presentación de Quitador para acá, olor en Quitadores de Laja, nuestra calidad, su seguridad, la salud tiene apellido Fleming, sistema prepago, Avenida Subellana 751. Llámanos al 729-6060 Fleming, estilo campo, tu parrilla preferida. Voy contigo, Fernando. Así es, y los hinchas de Nacional, por supuesto, con la alegría correspondiente tras esta victoria. Aquí justamente rápidamente con un hincha Nacional. Señor, ¿su nombre? Alberto Ramírez. Don Alberto, victoria, conclusión de lo que fue esa goleada de la Academia. Y un partido relativamente fácil, bien jugado por Nacional. Supo aprovechar las ocasiones que se le presentaron, hizo la diferencia pronto y la supo mantener después. En otro partido teníamos la misma cantidad de situaciones, pero no concretábamos, ¿verdad? Pero hoy te dieron todas. Hablando con algunos hinchas de Nacional, Nacional justamente por el plantel, por lo que tiene en la Academia, es lo que se espera siempre en cada partido seguramente. Sí, Nacional está en una posición injusta en la tabla. Debería estar por lo menos 2 o 3 puestos más arriba, porque tiene un buen plantel, un buen nivel de juego, pero no estaban saliendo las cosas. Muchísimas gracias. Suerte. Ahí entonces el sentir de un hincha Nacional tras la goleada de la Academia ante Luqueño por 4-0. Correcto, Fernando. Allí la voz de la alegría de los hinchas tricolores en el gran primer tiempo, todo lo que significó este partido, el marcador. Ya